¿Qué les parece si arrancamos entonces con el tema que tenemos hoy, que es un poco hablar de este mercado de pases, ¿no? Del Arsenal. Un mercado de pases que, a ver, si tenemos que hablar en general de lo que fue esta última ventana de transferencias veraniega, ¿no? En el fútbol europeo, hay que hablar de que arrancó un poco más tarde de lo habitual, que empezó a despegar de a poco sobre el final de las competencias de selecciones nacionales que se han jugado tan importantes, ¿no? Copa América, Eurocopa. Me parece que el foco estuvo puesto ahí. Los futbolistas en ese sentido creo que si bien pueden empezar a tejer, ¿no? Algún tipo de negociación o sus representantes pueden empezar a trabajar en ciertos acuerdos, los jugadores se concentran en la competencia en la que están inmersos, ¿no? Sobre todo representando a sus países. Eso hace que los acuerdos se ralenticen en algún punto, ¿no? Y que tarden un poco en tomarse ciertas decisiones, porque, como digo, si bien el agente de determinado jugador puede encarar las negociaciones con directivos, se pueden iniciar los primeros contactos, los jugadores están enfocados en representar a su país, en competencias importantes, se enteran quizás de este tipo de negociaciones, pero Sí, no pueden tomar decisiones tampoco porque imagínate que tomar la decisión de cambiar de un club, a no ser que sea algo que esté muy digerido o un movimiento obvio en el que un jugador no puede decir que no porque es una mejora en su contrato, en las condiciones deportivas. Los jugadores se toman el tiempo para analizar este tipo de cosas, se los suele aislar a los jugadores, se los suele cuidar bastante de todo este mundillo que es por afuera de la cancha. Entonces, por eso hizo, me parece que el mercado arranque un poco más tarde en algún punto, ¿no? Vimos un mercado que había activado un poquito antes del 30 de junio por una cuestión financiera, ¿no? Con algunos acuerdos polémicos también en algún punto, ¿no? Jugadores juveniles moviéndose de un lado a otro, algunos equipos sobrepoblados tratando de desprenderse de algunas piezas, pero en definitiva el mercado no arrancó hasta que no terminaron tanto la Eurocopa como la Copa América. Y en el caso del Arsenal, bueno, lógicamente había la necesidad de fichar jugadores y de mejorar este equipo que sabemos que se ha mejorado mercado a mercado. El ujú, mercado de verano pasado, ¿no? Habían venido jugadores muy importantes y se habían hecho inversiones muy grandes, ¿no? El fichaje de Havertz, muchísimo dinero por él, fichado de Chelsea, un rival directo, lógicamente, en los objetivos. El fichaje de Rice, ni hablar, ¿no? Peleando con Manchester City para tratar de fichar un jugador que sabíamos que iba a ser bisagra para este proyecto y el Arsenal desembolsando más de 100 millones de libras para poder quedarse con él. Bueno, este mercado quizás tuvo otro ritmo me parece que el Arsenal estuvo muy atento a las oportunidades y tratando de fichar jugadores muy específicos, ¿no? Perfiles muy específicos. Termina cerrando el mercado con las llegadas de Neto y de Sterling a préstamo en el último día, sumándose, ¿no? Lógicamente, a Calafiori y el señor Mikel Merino, que para mí es el mejor fichaje que se hubiera podido conseguir en esa zona del mediocampo y uno de los mejores a nivel Premier League, para mi gusto. Y empiezo a abrir el debate con ustedes, chicos. sí, yo te sumo, Rodri, a esto que decías de los jugadores que se concentran en los torneos internacionales y todo eso. A ver, vos imaginate si un jugador anuncia que cambia de club en el medio de la Eurocopa y al partido siguiente erra un pase. ¿Qué van a decir? Ah, está Claro. pensando en su próximo club. No pueden, es una cuestión de, están Y de sujetos a respeto, solo lo ¿no? que pasa en la selección. ¿Cómo? Como una cuestión de respeto, digo, ¿no? También Claro. para la competencia en la que están metidos en algún punto. No tienen ese margen, es como que están Claro. súper condicionados, está todo tan esquematizado a nivel torneo internacional que no hay manera. Y después me parece que el mercado es más que correcto, lo hablamos en su momento, yo le ponía 7, 5, 8 puntos, quizás nos quedamos con las ganas de algún delantero un poquito más incisivo con el gol, pero creo que lo de Sterling el último día es y las condiciones del préstamo son súper positivas. Por ahí tenía dando vueltas el famoso Swiss Rumble, que ahora se dedica 100% a todo lo que tiene que ver con finanzas de los clubes y no solo de Arsenal. Hizo Sí. balances de cuánto se gastó y en qué posición quedó Arsenal. Acá mi gata está muy insoportable. Opinando, ¿no? Sí, 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 tiene mucho para decir. Y no es gastó nivel neto ni a nivel bruto. Está casi. El bruto es 12 millones. El que más gastó, obviamente, Chelsea con 2,65. Arsenal bien en Sí. el medio. Así que en ese sentido me parece como que estaba bastante clara la dinámica. Y no sé por qué tengo la sensación de que esta fue un mercado de pases de transición. Es como
La compra de Mikel Merino me da esa pauta. Es como que es un jugador de transición, como lo fue en su momento Thomas Partey. ¿Se acuerdan que lo dijimos varias veces? Cuando compras un tipo de 28 años por este dinero, Partey fue más caro que Merino, pero bueno, Sí, son ese tipo de jugadores que compras sabiendo que es muy difícil que los puedas vender. Se habla de jugadores de transición, o yo les digo jugadores de transición, no importa. Y me parece que este mercado fue un poquito eso, como que, bueno, ajustamos acá, acá y acá, compramos un buen defensor, tenemos un volante que sabemos que nos va a dar 2 o 3 años buenos y un delantero para cubrir un parche, un hueco, y esperamos bien nuestros objetivos claros, que probablemente los tengan, véase Alex Isaac o véase, no sé, otro chico para jugar de 5 que tal vez yo no conozco y Mikel Arteta ya lo claro, tiene en la cabeza. claro. Y dicen, bueno, el año que viene tal vez los conseguimos en un mejor precio o en un mejor nivel y podemos ir por ellos. O un Anthony Gordon que el otro día jugó de titular y suele Me sonar gusta, ¿no? cada tanto como opción para ir para el lado izquierdo, a mí me gustaría particularmente. Y es como que me da esa sensación. Fue un mercado de pases de transición, pero para mantener el nivel competitivo y elevar un poquito el nivel del plantel en general. Puede ser, ¿no? Sí, yo creo que principalmente se puede llegar a criticar un poco más las formas o la Sí, incertidumbre de llegar al último día de mercado, a la última hora para cerrar un par de acuerdos que Arsenal claramente necesitaba. Por lo pronto, si vamos a hablar meramente de posiciones, o sea, se consiguió un arquero suplente, sabiendo que Ramsdale no iba a continuar y ya no tenía la misma preponderancia que hace un par de años. La idea era ir a buscar al arquero del español, a Joan García. Ahí estaba leyendo que también el último día de mercados hizo un nuevo intento por Dan Bentley, el chico del Wolverhampton, pero realmente Suplente de José Sá, ¿no? correcto, que finalmente los Wolves no lo podían reemplazar, así que creo que todo terminó derivando en Neto, que es un arquero que tiene experiencia, que también, como decimos, viene a préstamo y para ser un arquero suplente es más que correcto. Después lo del tema del lateral izquierdo y sobre todo de esa banda que habíamos hecho mucho hincapié en que había que reforzar, termina llegando Calafiori, que me parece una de las mejores compras, no solo del mercado inglés, sino del mercado europeo en general. Creo que es un sí. futbolista que muchos clubes lo querían, que te da muchas variantes ahí para jugar en el fondo, que puede llegar a jugar del lateral izquierdo, puede jugar de central, que tiene características que me parece que Arsenal no tenía en su plantel, así que está muy bien apuntado, viene de jugar una gran Eurocopa, de hacer una presentación medio ahí al mundo y de tener una temporada excelente en Bolonia, siendo una de las revelaciones como equipo en Italia y en Europa. Sí. Lo del tema del mediocampista central, lamentablemente Merino llegó y se lesionó, pero claramente también estaba muy bien apuntado. Fue una negociación que se termina demorando muchísimo, más de un mes, incluso también pareció a lo de Calafiori. Bueno, también teniendo en cuenta que Merino fue campeón de Europa, jugó hasta el último partido, jugó la final, quieras o no, termina dilatando un poco esa cuestión. Claro. Y bueno, lo del tema del extremo barra delantero con Raheem Sterling, que es claramente una oportunidad de mercado muy importante, que Arsenal especula hasta casi el último minuto para poder traerlo, teniendo en cuenta que Chelsea estaba atado de pies y manos por la situación donde ellos mismos se han metido, de tener que empezar a limpiar muchos jugadores, sacarse encima futbolistas que son homegrown para hacer esta cuestión contable de poder acomodar los números, de liberarlo a Sterling, que era claramente uno de los que más cobraba. Y me parece que en ese sentido, teniendo en cuenta, como decimos, cómo fue la negociación, de decir que venga a préstamo sin pagar un monto por ello y que el Chelsea termine financiando gran parte de su salario, me parece que termina siendo, como decimos, una gran compra. Al Sí. fin y al cabo, me parece que hay una sensación de desazón general probable por esta cuestión de que no llegó ningún nombre de peso específico para la delantera, que era algo que estábamos pidiendo, tal vez un perfil que pueda aportar más en las transiciones, un futbolista rápido que pueda llegar de área a área en pocos pases. Pero creo que finalmente, y teniendo en cuenta lo poco que se gastó, que ahora lo vamos a ver en profundidad, que fueron nada más que 12 millones de libras, me parece que el mercado de Arsenal está más que correcto. Más como dijiste vos y puntualizando a Rodri, que el mercado pasado se hizo una inversión gigantesca, de haber sido el mercado donde más plata se gastó en la historia del Arsenal. Seguro, sí. Por suerte en este verano pudimos compensar las llegadas con muy buenas salidas. Así que también eso, quieras o no, invita al optimismo y te da margen como para estar atentos a una posible, como decimos, una posibilidad de mercado que pueda llegar a aparecer, algún futbolista estrella que pueda llegar a incorporarse.
y me parece que en ese sentido estamos mejor que la temporada pasada en cuanto a números, en cuanto a calidad, y aunque creo que como digo, que la mayoría coincidimos en que nos quedamos un poco cortos, sobre todo en ofensiva, aunque vamos a darle el beneficio de la duda a Sterling, que es un gran jugador. Me parece que al fin y al cabo las conclusiones del mercado de Arsenal son positivas y se terminaron agendando varias incógnitas que teníamos cuando arrancó el mercado allá por junio. Sí, sí, coincido. A ver, creo que el balance es positivo en cuanto a la llegada, sobre todo. Ahora vamos a profundizar también en las salidas porque hay mucho para decir, porque se fueron jugadores importantes, jugadores muy también vinculados con el club y demás, y tienen mucho sentido también las salidas, pero vamos a empezar por las altas, digamos, ¿no? Y hablando un poco de esto, de las incorporaciones, ¿no?, que hizo Arsenal, las volvemos a mencionar: Neto, Calafiori, Merino y Sterling, son 4 jugadores, uno por puesto. También lógicamente tuvieron, y bueno, lo de Raya también haciéndose permanente, ¿no?, que era jugador del Arsenal a préstamo y que tenía esa opción obligatoria de compra o por ciertos objetivos que lógicamente se cumplieron muy rápidamente, porque Raya se afincó y se afianzó como el número 1 del Arsenal, ganando el guante de oro y demás. Así que esa opción de compra se caía de maduro también. Me parece que bueno, el Arsenal hizo un mercado correcto, ¿no? Me parece también, lógicamente, la incorporación de algunos de los arqueros juveniles, que no hay que pasarlas por alto, ¿no? Lo de Tommy Setford, lo de Nigard, me parece que con una visión un poco más largoplacista también, ¿no? En algún punto creo que un poco el Arsenal se adapta a un mercado, ¿no? O un poco intenta pescar en un mercado atípico, como decimos, un mercado que arrancó lento y que fue acelerando sobre el final. Creo que en algún punto sí podríamos haber esperado ese fichaje bomba, ¿no? Que, como comenta ahí hasta la pista, lo de Sesco arrancando el mercado fue como una declaración de intenciones bastante notoria, ¿no? De que el Arsenal quería fichar un delantero, que quería también robustecer su ataque, ¿no? Tener una opción de peso en la ofensiva, y Sesco se presentaba como un jugador con muchísima proyección ¿no? de la factoría Red Bull, haciendo muchos goles en Leipzig, y una opción que ilusionaba, pero renovó rápidamente su contrato y entonces ya quedó descartado. Lo mismo lo de Nico Williams, es un delantero que a Arteta le fascina y que seguramente hubiera querido fichar en este mercado, pero se hizo muy complicado. ¿Por qué? Porque Nico Williams está cómodo en Bilbao. Si evalúa alguna opción, quizás sea ir a jugar al Barcelona antes que ir a jugar al Arsenal. Entonces, como que también depende un poco de lo que los jugadores pretenden. Las negociaciones con los clubes no son sencillas, sino, fíjate lo que se demoró en fichar a Calafiori, ¿no? Sabiendo que con Bolonia hay muy buena relación por Tomiyasu también, y ya hubo algunos contactos previos, y lo mismo con Merino. Para fichar a Merino y sacarlo de la Real Sociedad hubo que parirlo, ¿no? Fue realmente un parto, sabiendo que también los vínculos con ese club también son bastante positivos del pasado, sobre todo, ¿no? Por las recientes negociaciones, ¿no? Lo de Tierney, y bueno, y el link con Arteta y con otros jugadores que han vestido ambas camisetas. La realidad es que creo que Arsenal, a ver, si hablamos un poco de las formas, también son nuestras formas, ¿no? Es un poco la forma que tiene el Arsenal de negociar y la forma de encarar los distintos mercados de pases. Hemos esperado hasta el último día muchísimas veces, ¿no? Pagar la cláusula por Thomas Partey, por ejemplo, sin ir más lejos, o si nos vamos muchísimo más atrás, incluso yo en estos días estuve haciendo un poco de investigación, pues estamos ahí con un proyecto que en algún momento contaremos, pero leía sobre aquel mercado de pases de 2011, el último día de mercado en el que llega Arteta al Arsenal, y había hasta enojo en Everton, porque en Everton sabían que Arteta interesaba en Arsenal desde hace bastante tiempo, y esperar hasta el último día y forzar esa negociación y dejar al Everton un poco diezmado causó un poquito de molestia, ¿no? en el club de Liverpool, y es algo que el club suele hacer. Lo hacía con Wenger, se hace ahora con Arteta y con Edu. Me parece que son las formas un poco en las que el Arsenal encara sus negociaciones, sobre todo porque persigue jugadores que tienen que estar interesados en venir a jugar al Arsenal también, ¿no? Esto de cuán importante es que el jugador te espere y que quiera vestir tu camiseta y que quiera unirse a su proyecto, que quiera mudarse a Londres, que quiera jugar bajo las órdenes de Arteta. Todo eso empieza a tomar un valor real, ¿no? Y se toma como uno de los condimentos principales para poder encarar acuerdos, negociaciones por diferentes jugadores. Así que en ese sentido ha pasado también el mercado de pases anterior, ¿no? Con Havertz, con Rice, descartando otras opciones. Bueno, lo mismo Raya, creo que también tenía otras opciones para ir. En este caso, yo creo que Calafiori y Merino han hecho lo mismo.
han esperado al Arsenal, han querido jugar en el Arsenal y hoy están vistiendo el cañón en el pecho. Y lo de Sterling, lógicamente, se presenta como una oportunidad espectacular del último día de mercado, sobre todo porque Chelsea hizo lo imposible para sacárselo de encima y es un acuerdo muy favorable al Arsenal en lo económico, ¿no? Como volvemos a decir, me parece que este fue un mercado también donde se persiguió eso, ¿no? Que financieramente encajen también los acuerdos, ¿no? Más allá de lo deportivo, que sean acuerdos que al club lo beneficien desde lo financiero y desde lo económico, ¿no? Me parece que esa también fue la premisa. Es que ahí está la clave de lo de Nico Williams. Es lo que es, primero, Claro. que es siempre un riesgo comprar a un jugador después de un gran torneo internacional. No sé, el fracaso de Sofiane Amrabat en el United es el ejemplo más reciente que se me ocurre. Pero hay incontables de esos casos, de un jugador que la rompe en un torneo internacional, un grande lo va a buscar y después resulta que no alcanza ese nivel o no tiene los compañeros adecuados, etcétera, o el sistema, lo que sea. Nico Williams indudablemente es un gran jugador, pero es muy joven todavía, tiene margen de crecimiento a nivel futbolístico, a nivel emocional. Vamos a ver cómo le va lidiando con toda esta presión de ser quizás la cara o una de las caras de la selección actual campeona de Europa y una de las candidatas para el Mundial que se va a jugar en Estados Unidos y México y Canadá. Así que vamos a ver. Y por otro lado está el tema de, bueno, le dieron la 10 en el Athletic. Él está chocho, contento, a disfrutar, él salió de ahí, su familia está ahí, su hermano juega ahí. Y él también, como decías vos, tiene el deseo de jugar en el Barça, pero además cobra una fortuna en el Athletic Mucha plata. por esta política rara no, exclusiva del Athletic de Bilbao de jugar solo con tipos de sus inferiores o con ascendencia vasca. Claro. Hace que sea una especie de mercado que está medio desbalanceado. Entonces las estrellas del Athletic cobran como si fueran jugadores estrella de un club gigante. Y si tenés que pagar la cláusula, que hubiera sido la única forma de sacarlo de ahí de Bilbao, y además pagarle lo que él quisiera o demandaría en sueldos, probablemente lo hubiera puesto en el nivel más alto de los que cobran en Arsenal, y eso medio como que no te cierra económicamente. Hay que ver cómo evoluciona el caso y la situación, pero hoy en día no era factible hacer esa compra. Por más que a todos nos hubiera gustado, ¿no? Pero bueno. Sí, no era viable. Y en ese sentido, bueno, creo que, como decimos, la aparición de Sterling termina cerrando por todos lados. Por supuesto que no nos esperábamos la noticia de la baja de Gabriel Jesús para lo que era el comienzo de esta temporada. Termina apareciendo una opción de mercado. Me parece que Sterling, teniendo en cuenta su gran trayectoria en Premier, tampoco debería sorprender mucho que haya llegado a Arsenal, también por la circunstancia que se encontraba en Chelsea, completamente marginado, con un club que está un poco a la deriva. Ahora, encima esta semana apareció la noticia de que los dos inversores principales están medio peleados. Todd Boyle y el otro muchacho están con diferencias de criterio a la hora de manejar el club y tampoco me sorprende porque es un desastre. Nosotros estuvimos ahí, Devos, con Kroenke y con Usmanov. En algún momento había una disputa de poder y sabemos que eso no termina bien. Cuando hay problemas en los despachos se traduce inmediatamente a la política deportiva, al rendimiento dentro de la cancha. Los entrenadores no trabajan tranquilos. Sabemos que es un contexto medio caótico. Bueno, Chelsea anda en esa, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos la doble, o sea, conflicto de intereses entre los dueños y que encima ninguno ponía plata en ese momento. Entonces era como el peor escenario posible. Después, bueno, los Kroenke se dieron cuenta que tenían que tomar su inversión por completo, que agarrar el club y llevarlo a otro nivel, porque, bueno, le hemos hablado un montón también cuando estuvo Torto por acá. La metáfora esa de quedarse a medio camino en el océano que no te termina cerrando por ningún lado. O sea, un Arsenal saliendo octavo, como nos pasó en 2 temporadas consecutivas, no cierra por ningún lado para los dueños estadounidenses. Decir que, bueno, dentro de todo, el hijo de Kroenke se empezó a involucrar un poco más. Apareció la figura de Tim Lewis, que es el abogado de confianza de los Kroenke, que ahora mismo está en la directiva también de Arsenal, que es hincha de Arsenal, que es inglés, que conoce mucho más la idiosincrasia del fútbol y del club donde están parados, así que en ese sentido, por suerte, pudimos esquivarlo. Y bueno, como decimos, lo de Sterling lo quiero destacar porque me parece que puede llegar a aportar muchísimo. Es un futbolista que ganó 4 veces la Premier, o sea, no es un detalle menor, teniendo en cuenta que es el gran anhelo que tenemos nosotros, traer un futbolista multicampeón, que ya ha jugado en Liverpool, que ha jugado en Chelsea, que ha jugado en Manchester City, que debutó muy joven, que es una de las grandes joyas ahí del fútbol inglés de estos últimos años. Sí. Y me gustó mucho la declaración que hizo Sterling cuando llegó al club, que dijo:
el Arsenal es perfecto para mí, uno ve el camino que está haciendo, el hambre del grupo, la unidad que muestran, y yo quiero ser parte de eso. Me pareció una declaración muy valiosa y que también habla un poco del caos en el que se encontraba en Chelsea, donde tratar de encontrar esa sensación de unidad, de familia y de grupo, cuando están todos peleándose para ver quién se queda en el plantel, no, ni siquiera para ver quién es titular, sino para ver quién se queda. Me parece que en ese sentido lo que le ofrecía Arsenal a Sterling, en este momento de su carrera, que ya tiene 29 años, que está consolidado, que habría que ver si su mejor momento ya pasó o si todavía puede llegar a mantener esa cuestión de nivel. Claro. Creo que termina siendo importante, inesperado, sobre todo nos entramos en el último día de mercado sin saber qué podía llegar a pasar y por suerte se termina activando esta opción. Un Sterling que la verdad a mí me parece un futbolista muy válido y creo que va a tener un protagonismo muy importante en Arsenal porque puede jugar en los 3 puestos de arriba, tiene experiencia, ya convirtió 123 goles en Premier League, está en el puesto número 19 en el top histórico de máximos goleadores de la Premier, no es un detalle menor. No es poca cosa. No. Sí, por supuesto. Y solamente él y Nicolás Anelka jugaron en Arsenal, Chelsea, Liverpool y City. Me pareció pintoresco. Interesante. Sí. Además, viene de 10 goles, 8 asistencias. Es un buen número. Es un muy buen número. A pesar de lo que se considera una mala temporada. 10-8 no está nada mal. Si hace 10-8 con nosotros. Siendo el Chelsea un equipo anárquico, totalmente anárquico, claro. El Chelsea de Pochettino, o sea, me parece que está bastante bien, ¿eh? Buena carta de presentación. Y todo el pasado que vos decís, Diego, obvio. Una de las peores temporadas de Sterling en su carrera mejora muchísimo lo que hizo Martinelli la temporada pasada, por hacer una comparación en ese sentido. Y otro dato que me parece muy importante también a la hora de ganar experiencia en Champions. Sterling es el segundo máximo goleador inglés en la historia de la Champions, después de Rooney. Así que es otro futbolista que para esos partidos pesados me parece que va a terminar aportando lo suyo. Sí, tiene todo el sentido, lógicamente que uno ve una versión de Sterling, la última, que no entusiasma demasiado, pero me parece que tiene que ver con el contexto, ¿no? Un Chelsea que como decimos, un equipo anárquico, con funcionamiento prácticamente nulo y, bueno, con jugadores teniendo que destacarse, ¿no? En un ecosistema que no los potencia, que hasta incluso los puede perjudicar dentro de las cualidades que ellos tienen. Me parece que en ese sentido vemos un Sterling que tiene que volverse a descubrir, ¿no? Y reconocerse y tratar de ganarse un lugar en este equipo, que es dirigido por Mikel Arteta, quien fue ayudante de Guardiola y trabajó con él en Manchester City muchísimos años. De hecho, en algún momento, yo me acuerdo, no lo he visto ahora, lo recuerdo de esa época, de que se hablaba de cómo Arteta potenciaba los extremos. ¿Te acordás que en algún momento era como, trabaja mucho sobre Sané, trabaja mucho sobre Sterling, le da muchas herramientas para poder ganar espacios, para poder aprovechar? Bueno, evidentemente, quizás, y Arteta ha dicho que en su tiempo en City había construido una muy buena relación con Sterling. Se hizo viral un video por estos días también de él con una charla con Guardiola de la serie de Amazon, donde hablan sobre Sterling, de la ética de trabajo que tiene Sterling, de cómo le gusta mejorar, de que pregunta qué puede hacer mejor. Bueno, eso, lógicamente, eso es lo que un poco no entusiasma de este fichaje, sabiendo que también es un acuerdo económico muy favorable para el Arsenal, esto de no tener que pagarle el sueldo, que es un préstamo sin opción y que Sterling viene a sumar y que llega entusiasmado. En su presentación, de hecho, Sterling dice, bueno, todavía no se ha visto lo mejor, ¿viste? Como diciendo, ahora voy a demostrar porque el contexto me va a ayudar a hacerlo, porque me va a dirigir un tipo que ya me conoce, que me potenció en su momento, que me hizo ganador, que me sacó a relucir mi mejor versión para ganar trofeos importantes, como decía Debo, ganó 4 Premier, perdón. Bueno, la realidad es esa, ¿no? Un Sterling que tiene un pasado un currículum, ¿no? Bastante interesante, que no ha pasado un buen momento en las últimas temporadas, pero más seguramente por el contexto que por su calidad individual, y que ojalá que Arteta pueda levantarlo y que pueda ser importante desde la experiencia, ¿no? Desde la experiencia en un equipo que la necesita y que necesita jugadores que rompan un poco el molde en ciertos momentos. Quizás Sterling pueda asumir ese papel, ¿no? En este equipo. Un Sterling que imagino que debe tener ambición de volver a la selección y jugar el Mundial que viene, eso por un lado. Y por otro aporta experiencia, aporta sabiduría. Me parece que es interesante. Y respecto de lo económico, Sterling se reportó que cobraba algo así como 325.000 libras por semana en Chelsea. Y bueno, Arsenal
menos de un tercio de ese dinero va a pagarle a él todos los meses, el resto del sueldo lo va a cubrir Chelsea. Más o menos, la cifra que daba vueltas la semana pasada es que Chelsea le va a pagar a Sterling 10 millones de libras por jugar en Arsenal una temporada, que me suena maravilloso, es como una música para mis oídos. Sí, canto de sirena. Es como, gracias Chelsea, lindo favor nos estás haciendo. Y además recordemos que esto va a ser un problema de vuelta para Chelsea la temporada que viene, porque le quedan 2 años a Sterling, y acaban de comprometerse a comprar a Jadon Sancho, tal vez, y Sterling está jugando por su próximo contrato también. Entonces es como que están todos los condimentos dados para que esto sea un éxito. A ver, puede ser un fracaso monumental, pero está todo más o menos ahí como que decís que sí, tiene sentido, y para los neutrales también. Vos escuchás y lees a la prensa inglesa y dicen, es una compra, es un préstamo muy sensato para todas las partes, porque hasta Chelsea se ahorra dinero, obviamente, gasta, pero se ahorra dinero. Entonces como que cierra por todos lados. Sí, y convengamos que es un acuerdo que se termina cerrando en la última hora del último día de mercado, y mejor no pudo haber salido, teniendo en cuenta, como decimos, que estábamos al límite ahí, así que en ese punto también. Está claro, los mejores años goleadores de Sterling, o donde tuvo más influencias de gol, fue jugando para el City cuando Arteta era el asistente de Guardiola. Claro. Y hay también un fragmento de esos años donde se ve que Arteta y Guardiola hicieron un trabajo especial con Sterling para transformarlo en un delantero mucho más goleador, porque más en sus años en Liverpool era como un extremo más picante, jugaba con Suárez y Daniel Sturridge en el equipo de Brendan Rodgers en Liverpool, entonces su función no era ser tan goleador. Después cuando ya llega a Manchester City, incluso empieza a jugar como más de falso 9, que es alguna posición que no estaba tan habituado, termina teniendo un poco más de peso ahí en el área, haciéndose más importante. Así que bueno, esperemos que, como decimos, que Mikel pueda recuperar ese fuego sagrado y que estos términos de acuerdo en la negociación terminen favoreciéndolo. Como decimos, es un préstamo que lo financia la gran mayoría del Chelsea, viene sin opción de compra, sin la responsabilidad de tener que jugar como para poder ganarse un nuevo contrato o poder ganarse una transferencia, y también puede llegar a ser una motivación como para decir, si yo la rompo esta temporada en Arsenal, capaz puede llegar a estar la posibilidad de que el club, en lugar de decantarse por otro delantero, termine comprando a Sterling. Entiendo que no es lo más habitual por el tema de las edades en que se viene manejando Arsenal últimamente para atraer jugadores, pero nada está escrito, y como decimos, teniendo en cuenta que se lesionó Jesús en este comienzo de temporada, que lo del tema de la banda izquierda no termina de estar completamente afianzado, que Martinelli todavía no volvió, que Trossard sigue siendo un tremendo suplente, pero hasta ahora no da la talla como titular. Incluso se puede llegar a meter ahí en banda izquierda y tener un tridente de Sterling, Havertz, Saka en gran parte de la temporada, o en los partidos importantes al menos. Totalmente, sí, coincido. Ahí le agradecemos a Paulín, que se vuelve a resuscribir, 6 meses acá en este canal, 7 meses ya bancando. Dice, gracias. La verdad es que estoy muy esperanzado con el fichaje de Sterling, creo que puede aportar mucho dentro y fuera de la cancha. Lo destaca también eso hasta la pista, que dice puede ser muy útil para el crecimiento de Saka y Martinelli. Claro, tiene experiencia Sterling también, ¿no? Como para poder bajar también a los más jóvenes. Así que en ese sentido, a ver, creo que hemos tenido, lógicamente, algunas malas experiencias trayendo jugadores de Chelsea, como ha sido David Luiz, como ha sido William en algún momento, ¿no? Pasado oscuro, otro momento del club. Yo creo que lo de Sterling tiene un poquito más de vibras de Jorginho, ponele, ¿no? Me parece que ahí está un poquito más orientado. Y yo, lógicamente, a ver, no le pongo tanta expectativa. No le he puesto expectativa al mercado de Arsenal, y esto también quiero compartirlo con ustedes. Sé que es muy complicado, ¿no? Los mercados de pases son complicados. Las cifras que se barajan, los acuerdos, lo que pretenden los clubes, lo que pretenden los jugadores, los agentes empiezan a tomar mucho protagonismo, se ha convertido el fútbol en una industria muy, muy salvaje, ¿no? En ese sentido, donde los clubes también tienen que hacer malabares para cerrar cuentas, para que los balances no los penalicen a futuro. Está todo un poco revuelto en ese sentido. Entonces, yo lo que intento hacer es un ejercicio de, tanto Arteta como Du van a tratar de hacer lo mejor para mejorar este equipo, sabiendo que afuera hay una selva en la que puede pasar cualquier cosa. Y me parece que, bueno, el fichaje de Sterling, lógicamente, yo lo tomo como un jugador a recuperar, y que si bien no ha dejado buenas sensaciones en el último tiempo,
puede ser importante para este equipo. Por eso lo comparo un poco con el fichaje de Jorginho. Venía de Chelsea de estar totalmente apartado, no tenía lugar en ese momento, y la temporada pasada en Arsenal con la lesión de Thomas Partey tuvo un rol muy protagónico y se lo vio acompañar mucho al equipo, ser importante en partidos, lógicamente en los que no pensábamos que iba a contar, pero recuerdo un Jorginho siendo figura contra el Liverpool en el Emirates, por ejemplo, ¿no? En una victoria del Arsenal. Entonces, en ese sentido, ojalá que Sterling esté a esa altura, ¿no? Yo confío en Arteta porque Arteta me ha dado ejemplos de que puede hacer funcionar a un jugador que quizás no estaba pasando un buen momento, y más teniendo en cuenta que a Sterling ya lo conoce, ya trabajó con él, fue ayudante de Guardiola y trabajaron juntos. Entonces, en ese sentido, espero que Sterling pueda crecer en el Arsenal y pueda ayudar al equipo y que el equipo le dé herramientas para destacarse a él también, ¿no? Que el equipo lo ayude a encontrar ventajas, a poder generar ese desequilibrio que sabemos que es capaz de hacer, ¿no? Tiene esa gambeta corta, ¿no? Tiene ese cambio de ritmo que puede ser peligroso en los últimos metros, así que confío en que Sterling nos puede dar buenas cosas. Como lógicamente, a ver, lo ponemos a Sterling en duda lógicamente por el contexto del que viene y sus últimas temporadas, pero cuando hablamos de otros fichajes también sabemos que estamos ante jugadores que pueden levantar la vara, ¿no? De este equipo, porque me parece que lo de Merino y lo de Calafiori responde lógicamente a necesidades que el Arsenal tenía y son jugadores que están para llevar el techo un poco más alto, ¿no? Merino, mediocampista excepcional, de los mejores jugadores de la Liga de España, fichado por, lógicamente que tiene una edad avanzada y llega ya con mucha experiencia, pero es un jugador al que hemos conseguido por un precio, me parece que acorde, para ser uno de los mejores jugadores de su campeonato, y viene de ser campeón de Europa con su selección, siendo importante, convirtiendo goles, quizá no siendo titular, pero aportando desde el banco de suplentes, un jugador muy maduro, líder, que ya tiene también ciertos vínculos, ¿no? Lógicamente no ha trabajado con Arteta, pero deben haber charlado mucho, y lo conoce a Martin Odegaard también, jugaron juntos en la Real Sociedad, sí. Eso también genera, ¿no? Como cierta esperanza, me parece. Sí, tuvo experiencia en Premier, fueron 6 meses nomás, claro. Pero bueno, tuvo experiencia en Premier con Newcastle. No, Mati, tuvo como 1 año y medio en Newcastle, si no me equivoco. Ah, ¿sí? Me confundí entonces. Llegó en enero de un año y jugó toda la temporada siguiente, si no me equivoco. Creo que tuvo bastante leí tiempo. Mal, entonces. Sí. Bueno, bien, yo creo que es como, a ver, uno imagínese lo que era el banco de suplentes al final de la temporada pasada y uno se puede imaginar cómo es el banco ahora, y las cosas cambian, y es otra cosa. A ver, tenés a Sterling en vez de Nketiah y Smith Rowe, un tipo que te puede jugar en las dos posiciones que juegan Nketiah y Smith Rowe, tenés a Merino para jugar ahí de si querés, volante izquierdo, interior izquierdo, hay como una... Es lo que venimos diciendo que necesitaba este equipo, es que una elevación del piso del nivel del plantel en general. Y creo que lo logramos, por lo menos en la práctica, en la teoría. Hay que ver en la práctica, obviamente. Esto es fútbol, todo puede pasar, como le pasó a Merino en el primer entrenamiento, que se lastimó el hombro. Son cosas que pueden pasar, que es insólito, que no lo podés creer, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Por lo pronto, esperemos que las lesiones nos dejen un poco en paz para poder disfrutar de nuestros jugadores nuevos, que es algo que nos viene costando últimamente. Sí. No, y también, como dicen en el chat, es una temporada muy exigente. El tema de la nueva Champions, vamos a ver cómo termina afectando. Es nuevo para Arsenal, es nuevo para todos. Para todos. No nos olvidemos que lo del tema de hoy en día de la planificación con respecto a los rivales, se hace un trabajo muy importante. Todos los clubes tienen equipos de trabajo de primer nivel que hacen mucho tema de scouting y mucho análisis de rivales. Ahora pasás de tener que analizar 3 rivales a tener que analizar 8 distintos, con todo lo que eso conlleva, con la variante de a veces jugar de local, a veces jugar de visitante. Esta cuestión de tener, como decimos, 6 parates distintos por el tema de la Champions, ahora sumar 2 más, que eso también te termina cargando mucho el campeonato y lo que son las piernas para la temporada. Así que creo que también, y lo hemos comentado mucho en este podcast, lo más importante es que el entrenador pueda confiar a pleno en su plantel, porque está claro que parece que estamos incluso más cortos que la temporada pasada, pero si Arteta termina confiando más en los futbolistas que tiene, al fin y al cabo va a terminar utilizando su plantel de una manera mucho más sensata que me parece que en otros años. Ahí tenía el dato que entre Fabio Vieira, Smith Rowe y Reiss Nelson solamente fueron titulares en 12 partidos de toda la temporada pasada. Y son 3 futbolistas que terminan abandonando el club, que quieras o no se puede llegar a lamentar en mayor o menor medida,
pero la realidad es esa, estaban ahí y el entrenador no los usaba. Entonces, Claro. tampoco tiene mucho sentido quedarse con jugadores ahí que van a estar en el banco, que no van a terminar aportando para el equipo titular, si al fin y al cabo lo que necesitas más que apellidos es que el entrenador confíe plenamente en esos apellidos. Entonces yo creo que entre Sterling, Merino y Calafiori van a terminar sumando mucho más minutos que los jugadores que reemplazaron para este año. Sí, sí, totalmente. Y después, lógicamente, lo de Calafiori me parece que es un gran golpe sobre la mesa para terminar de conformar una defensa que me parece que suma su última pieza, ¿no? Suma la pieza final, un jugador muy versátil, ¿no? Que puede jugar, lógicamente, de central, pero también de lateral, que tiene cualidades muy particulares. Lo veía el otro día con Italia, me sorprendía la cantidad de espacios que ocupaba, cómo se movía, en un momento como que se invertía, pasaba a jugar a la mitad de la cancha, pero aparecía hasta por derecha, o sea, siempre muy lógicamente yendo con la Es un alma jugada. libre. Es un alma libre dentro del campo de juego. El tipo tiene, ¿no? Como ese espíritu de poder girar alrededor de la pelota, tiene como esa sensibilidad también en el pie para controlar en zonas muy congestionadas, tiene un talento especial, Calafiori tiene un talento especial. A mí me parece que estamos ante un jugador que si afina un poco el ritmo, ¿no? Y entra un poco en la dinámica de Premier y quizás se fortalece un poco también en los duelos, porque no es tanto, o sea, es de disputar, es de saber, pero más desde la inteligencia y desde el arte, ¿no? De poder quitar la pelota. Él quita la pelota como si fuera un arte. Ahora, cuando se ponga un poquito más fuerte, ¿no? Cuando vaya un poquito más al choque, sobre todo también en los duelos aéreos, me parece que estamos ante un monstruo, una verdadera bestia, porque tiene, lógicamente, el potencial, porque tiene mucho talento, tiene mucha calidad técnica y tiene como también ese potencial a nivel físico que para mí no lo está explotando porque viene de otro fútbol y viene de otro equipo, ¿no? El Bologna, y viene de otro ámbito. Pero cuando empiece a entrar en la dinámica de Arsenal y en la dinámica Premier League, me parece que estamos ante un jugador que puede crecer muchísimo y ser muy importante para este equipo, ¿no? Sí. Hay que ver también qué lugar termina encontrando. A ver, esto es lo que decía Debo recién, hay muchos más partidos ahora. El otro día leía que se proyecta que vas a necesitar entre 14, 15 y 16 puntos para terminar entre los 8 primeros en en esta nueva fase de Liga de Champions. No es más fase de grupo, fase de Liga le decimos. A ver, 3 por 8, 24. Claro, me da 3 por 8, 24. O sea, podés resignar 10 puntos, que son 3 derrotas si querés, y un empate, y bueno, 2 derrotas y 3 empates, por ejemplo, de los 8 partidos. O sea que si ganás 4, 5, deberías quedar entre los 8 primeros, que es como el objetivo para ahorrarte 2 partidos. Pero bueno, más allá de ese cálculo, digo, a ver, ojalá suceda, pero Gabriel jugó todos los partidos la temporada, bueno, todos no, pero algunos jugó casi todos los partidos la temporada pasada, lo mismo que Saliba, lo mismo que White. Los vamos a necesitar a Timber, a Tomiyasu, a Kivior, a Calafiori. Creo que la clave va a pasar por ahí, no podemos esperar que estén sanos como estuvieron sanos la temporada pasada White, Saliba, Odegaard, Rice, Saka. Necesitamos un poquito más de movimiento ahí, porque también te quedas sin nafta, lo vimos, te quedas sin nafta al final de la temporada. Para mí, por eso eso es lo que hace bueno al mercado de pases, que se identificaron los problemas y las cosas que faltaban mejorar y se atacó para mejorar esos problemas y resolver esos inconvenientes. Eso te habla de que está todo planificado y pensado, no hay improvisación, por más que haya llegado Sterling en el último día, en la última hora. Desde el comienzo del mercado, Arsenal buscó a alguien en ataque, en defensa y en el medio. Y el arquero suplente, obviamente. Como decíamos, claro, desde el inicio. Mercado 100% oportunista en ese sentido, de darnos cuenta de decir, bueno, ¿qué pasa con Ramsey? Ramsey ya no cuenta, bueno, vamos a tener que buscar un arquero. ¿Qué tipo de arquero buscamos? Y hay un pibe del Español que ascendió ahora, que tiene muy buena pinta. ¿Cuál es el problema? El pibe solamente sale por cláusula y la cláusula es elevada. Y encima lo tenés que llevar a la última semana de mercado y claramente el Español no te lo va a vender. O sea, en el último día de mercado, Joan García estaba jugando en la cancha del Atlético de Madrid, paradójicamente. Y podría haberse dado un escenario donde terminaba el partido y el tipo se metía en la ducha y le decían, che, sos jugador del Arsenal. Nos vemos, vamos para Londres, sí. Nos vemos. Así que me parece que lo del arquero español no termina ahí. Creo que hay un escenario muy probable en que Arsenal lo pueda llegar a ir a buscar la temporada que viene para hacer una competencia real con Raya. Después, por supuesto, termina apareciendo la opción de venderlo a Ramsey y no te puedes dar el lujo de decir que no,
más teniendo en cuenta en el presente que está viviendo hoy en día, en que su cotización claramente ha bajado, y aunque yo pienso que le da para jugar mucho más o en un equipo muy superior al Southampton, al fin y al cabo terminás haciendo una negociación que termina cerrando por todos lados, un arquero que quería salir, Arteta no contaba con él y termina llegando Neto como una posibilidad, préstamo sin opción, un lógico arquero suplente. Creo que tiene mucho más sentido para lo que es este mercado haber traído a Neto a préstamo que haber gastado 25 millones de libras en Joan García para que ataje 3, 4 partidos en toda la temporada. Probablemente la temporada que viene veamos una operación similar, con un monto algo menor. Veremos cómo se termina desarrollando el chico del Español. Pero es como decimos, es un mercado oportunista. O sea, terminás trayendo un arquero suplente para reemplazar a Ramsdale, que es más suplente que Ramsdale en cuestión de jerarquía y en cuestión de orden. Así que en ese sentido me parece que los roles están más establecidos. Lo de tener a Ramsdale ahí para que no juegue, teniendo en cuenta sus aspiraciones y lo que hemos visto en los últimos años en Arsenal, me parece que se caía de maduro, que había que venderlo y por suerte se lo vendió. Lo de Calaferi me parece que también es una oportunidad de mercado porque es uno de los jóvenes más importantes que han aparecido esta última temporada y con un Bologna que, a pesar de que va a jugar la Champions League por primera vez en mucho tiempo, termina perdiendo a Thiago Motta, que es su entrenador, y quieras o no, no es un club como Inter, Juve o Milan que se pueden mantener de otra manera ante la presión y que te vengan a buscar futbolistas. Así que en ese sentido creo que está muy bien apuntado. Ahí después vamos a ver la cifra, pero estamos hablando de que son 33 millones de libras más 8 en variables. Creo que termina siendo una gran compra también. Tremendo. Una locura. Así que, como decimos, otra oportunidad de mercado. Merino es lo mismo, otro gran jugador de gran presente que viene a cumplir un rol específico en la mitad de la cancha y que es otra oportunidad de mercado porque estaba en su último año y se lo termina sacando por un gran precio. Y bueno, finalmente lo del tema de Sterling, que incluso me pareció gracioso que el mismo Edu se lo dijo en la cara, como diciendo, nuestra intención. no era esa opción, claro. No era traerte, pero bueno, se terminó dando todo de una forma en que es otra gran oportunidad de mercado que lo termina financiando prácticamente el Chelsea y que por supuesto en el último día de mercado no tenés mucha variante. Lo que queda claro es que el apuntado para la delantera era Benjamín Sesko y que si el jugador quería venir iba a ser la primera compra de todos, incluso en un momento bastante anticipado del mercado. Finalmente no se termina dando y por eso te digo, termina siendo como un mercado muy oportunista para Arsenal. Y entendiendo que se gastó muy poco y que se mejoró con respecto a la temporada pasada, creo que las conclusiones son mucho más positivas que negativas en ese sentido. ¿Vino la bomba que esperábamos arriba? No. ¿Se dio un salto de calidad gastando muy poco dinero? Sí. Entonces creo que, como decimos, el balance es más positivo que negativo. Sí, 19 millones de gasto neto, es, según Swiss Rumble, entre ventas y compras. 19 millones. La pólvora está seca para el mercado que viene. Totalmente. Vamos a ver el gráfico ahí, que tenemos la cuenta bien. Dale, ahí lo... 12 millones total, más las variables de compras y ventas de jugadores, que por supuesto es en base a objetivos. Perfecto, dale, ahí lo compartimos. En un ratito capaz se suma Torto a charlar un poquito con nosotros también de números del mercado, a ver qué opina, ¿no? A acompañarnos un poco también en este análisis. Quería hablar un poquito también de las salidas, quiero que pasemos como al segundo lote y ahora después vemos todo completo en el gráfico, digamos, ahí comparamos bien todo, pero un mercado también de muchísimas salidas para el Arsenal. Aporta Lucky Libre en el chat, la 10 y la 14 libres, ¿no? Dos dorsales icónicos, ¿no? En algún momento los hemos visto brillar en canchas con Henry y Bergkamp juntos en la delantera, dos números muy importantes para la historia del Arsenal, que hoy no tienen dueño por la salida justamente de Smith Rowe y Nketiah, que eran quienes se habían adueñado de esos números. Bueno, lógicamente, dos ventas importantes para el Arsenal, sobre todo teniendo en cuenta que son jugadores forjados en la academia, ¿no? Productos de Helen, lo que representa ganancia pura para el Arsenal en ese aspecto, para equilibrar las cuentas, para generar como ese colchón, ¿no? A nivel financiero, esto que dice Mati. Quizás el mercado que viene veamos un Arsenal mucho más agresivo, ¿no? Yendo, lógicamente, a invertir de otro tipo de cifras, a perseguir acuerdos ya con otra postura. Me parece que este mercado era un poco, bueno, tratar de incorporar, aprovechar oportunidades
y mejorar al equipo desde lo que el mercado puede ofrecer y detectando perfiles muy específicos, detectando acuerdos muy, muy particulares, esto de Merino el último año de contrato, lo de Calafiori que surge como opción y también que fuerza un poco su salida al Arsenal, lo de Sterling que llega muy sobre la chicharra, pero se presenta como una oportunidad favorable desde lo económico y con el pasado de que conoce a Arteta, entonces de lo deportivo también cuadra por ese aspecto. Bueno, me parece que quizás el mercado que viene veamos un Arsenal con otra postura, ¿no? Yendo un poquito más a fondo, porque con las salidas de este mercado, el equipo ha dejado muy saludables sus balances y sus cuentas. La venta de Smith Rowe, la venta de Nketiah sobre todo, ¿no? Tanto a Fulham como a Crystal Palace, son dos acuerdos que le dan al Arsenal mucho aire, ¿no? Y se van dos chicos que, a ver, han tenido sus oportunidades, ¿no? No podemos decir que Smith Rowe y Nketiah no se le ha dado la oportunidad de demostrar que estaban para jugar en el primer equipo. Yo creo que Arteta los ha incorporado a la dinámica, los ha tenido en el plantel, los ha visto todos los días durante varias temporadas y bueno, en conclusión, me parece que la salida yo no creo que haya sido sin una evaluación minuciosa y sin haber contemplado también las variables deportivas, ¿no? Evidentemente no estaban a la altura de lo que se pretendía en un equipo donde los estándares suben todo el tiempo también, ¿no? Sí, yo quiero, a ver, me parece que hay una reivindicación por hacer sobre Eddie Nketiah. Me parece que el otro día Tim Stillman, un hincha muy, muy fanático, que todos los que seguimos a Arsenal por Twitter probablemente lo conozcan, se lo haya retuiteado alguien alguna vez, escribe una columna semanal para Arsenblog todas las semanas. Es muy interesante y hizo una reivindicación de Nketiah y él lo calificó como uno de los jugadores de las inferiores de Arsenal más exitosos de la historia. Yo sé que suena grandilocuente, pero es un tipo que jugó 168 partidos para Arsenal. 168 partidos, creo que metió 39 goles, si no me equivoco. Y estás hablando de un tipo que salió de tus inferiores, que juega con vos desde que es chiquitito. No hay muchos casos de éxito. A ver, cuando uno se mete en el fútbol profesional de muy chiquitito, el objetivo es llegar a primera. Si además jugás 168 partidos para el equipo del que saliste, es indudablemente un éxito. Después su nivel, como decís vos, Rodri, no está a el nivel de Thierry Henry. No está. Bueno, la realidad es la realidad, viejo. Se va a jugar a un equipo de mitad de tabla de Premier League. Se lo vendió bien. Que es un montón, se lo vendió bien, por buen dinero. Él eligió bien el destino, un buen técnico, un plantel más o menos bien armado. Se queda en Londres. Es como... Yo entiendo que en el calor del momento uno dice, no, bueno, Nketiah, vendelo, sacátelo de encima, es horrible. No, pero es un tipo de un nivel interesante, es un tipo de un nivel que te demuestra que las inferiores funcionan para este tipo de cosas también, para ganar dinero. Me parece que lo de Nketiah hay que remarcarlo como un caso de éxito de lo que es las inferiores de Arsenal y un caso de éxito de quizás la mejor ventana vendedora desde que nosotros seguimos al club. Yo no me acuerdo de un mercado de pases de verano europeo tan exitoso a nivel ventas como este. En cuanto a cantidad de dinero y a los jugadores que te sacaste de encima, entre comillas, sacaste de encima, que a veces los consideramos tal vez difícil de sacarte de encima, pero lo logramos bien, me parece. Yo creo que es muy positivo a nivel ventas. Sí, sí, totalmente. Queda muy bien parado Edu después de lo que es este mercado. Por supuesto que podemos llegar a hacer críticas con lo del tema de las altas, que ya lo hemos hablado en profundidad, que se termina siendo un mercado mucho más de oportunismo que de ir a buscar figuras. Pero en ese punto, como decimos, me parece que es una gran base a favor del director deportivo de Arsenal, del brasileño, de haber podido ubicar a la gran mayoría de jugadores por muy buen precio. Estamos acostumbrados a ver un Arsenal que regalaba a sus jugadores que no se hacía valer y creo que en ese sentido termina siendo muy importante también para el tema de las finanzas. O sea, hay que pensar que básicamente la venta de Smith Rowe casi que compra por completo a Calafiori. Lo que tiene el tema del reglamento del fair play financiero es que como Smith Rowe es un canterano, toda la plata que entre por Smith Rowe la vas a poder poner en tu situación contable de esta misma temporada. En cambio, la compra de Calafiori se amortiza según la cantidad de años de contrato que tenga. Entonces, si por Smith Rowe te entra en 35 y salen 35 por Calafiori, los 35 de Calafiori seguramente se van a dividir en los 5 años que firmó. En cambio, los 35 que entraron por Smith Rowe ya los puedes poner directamente en el tema del balance actual. Lo mismo pasa, como decimos, con Nketiah. Con Nelson no porque es un préstamo, pero con Ramsey también, o sea, Smith Rowe, Norton Coffey, Vieret, Patino,
Ramsdale. Hay muchas ventas del club de futbolistas que ya claramente no estaban a la altura de lo que se pretendía del proyecto, y me parece que en ese sentido, más incluso sabiendo de antemano y por cómo son las negociaciones y lo que se especula, que claramente los clubes de la Premier sabían que Arsenal se iba a desprender de Nketiah, se iba a desprender de Smith Rowe, y aún así se terminan sacando muy buenas cifras. Lo de Smith Rowe potencialmente puede llegar a ser la venta más importante de la historia del club, así que en ese sentido creo que es un gran punto a favor para un director deportivo como Edu, que me parece que lo hemos criticado mucho y con razón, y que por suerte está demostrando o por lo menos demostró este mercado, que también está a la altura del proyecto, de lo que pretende Arteta para armar el plantel, y de que es una pieza fundamental para que el equipo siga creciendo. O sea, ya nos hemos dado cuenta que es imposible poder gastar de a 100 millones todos los mercados sin vender acorde. Incluso los mismos Kroenke han hecho una bajada de línea como diciendo, nosotros estamos dispuestos a poner plata, pero la idea es que esto sea autosustentable. O sea, no podemos estar como si fuéramos un árabe poniendo plata, porque aparte el mismo contexto del fair play financiero y las reglas te terminan limitando mucho. Lo comentamos la semana pasada. El Newcastle, el equipo más rico del mundo por diferencia, no puede hacer uso de ese beneficio porque están muy ajustados por el tema de los números, y por eso termina en este mercado casi que sin gastar dinero. Así que en ese punto, incluso lo leí en un artículo de The Athletic, que Arsenal tiene como un buffet de abogados que está abocado específicamente en que el club esté cumpliendo a rajatabla con el tema del fair play financiero, así que me parece algo muy importante. Sí. Y también tener en cuenta que a partir de la temporada 2025-2026, que sería dentro de 2 temporadas, las reglas del fair play financiero van a cambiar, y que por supuesto hay que ajustarse ahora. Y que, por ejemplo, daban como detalle del Chelsea, que ahora mismo está cumpliendo las reglas del fair play financiero porque hace malabares, se autovende restaurantes. Bueno, todas esas cuestiones van a dejar de funcionar. Incluso se va a empezar a implementar una cuestión de salary cap, del tema del límite de salario, como se utiliza en la NFL, que eso estuve leyendo que la Federación Inglesa se tuvo que juntar con el sindicato de jugadores para poder hacer un acuerdo, porque los clubes que clasifiquen a Europa a partir de la temporada 25-26 solamente van a poder gastar un 70% de su presupuesto en compras, salarios. Entonces es como que el margen de maniobra es distinto, y hay un posible problema en cuestión de decir que aparezca un futbolista que quiera cobrar un dinero y que el club, con la excusa de que no puede gastar más de cierta cantidad de dinero, se le ofrezca menos sueldo de que el jugador pretenda. Es un problema futuro, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta claramente, porque son cuestiones que después te terminan perjudicando, y un club serio como Arsenal no puede estar especulando, haciendo las cosas mal, dibujando números como hacen otros, porque claramente no es el camino a seguir, y nos estamos dando cuenta en un club, el ejemplo como Chelsea, de que si haces las cosas mal desde arriba, la repercusión hacia abajo es clara y notoria. No, totalmente. Aparte hay una identidad, una cultura dentro de cada club. Arsenal la tiene, y me parece que en ese sentido, como decimos, son un poco las formas que tiene cada club y sus políticas deportivas, ¿no? Y en ese sentido, Arsenal intenta, lógicamente, sacar el mayor provecho en los mercados, y hemos tenido, lógicamente, un mal endémico de no poder vender bien a nuestros jugadores, o no poder sacar buenos acuerdos, no poder, lógicamente, ponerle buenos precios, y me parece que un poco ese cambio empieza a hacerse, ¿no? Con estas últimas ventas, lo de Smith Rowe sobre todo, muy bien vendido, lo de Nketiah, algunas salidas, donde incluso Arsenal defendió bastante el precio de estos jugadores, ¿no? Lo que decimos, Smith Rowe tuvo varias ofertas, termina cayendo a Fulham, pero Palace se termina quedando con un Nketiah que también había sido pretendido por otros clubes, estuvo muy cerca del Marsella en algún momento. Arsenal defendió bastante el ¿Se acuerdan cómo se criticó? Se criticó, ¿no? ¿Cómo le vas a decir que no al Marsella? Vendelo ya por lo que sea. Sacátelo de encima. Había una desesperación. Sí. Bueno, lo vendimos bien al final. Se terminó vendiendo bien. Casi 10 millones menos de lo que terminó pagando el Palace. Claro, por eso, en ese sentido, creo que el club defendió bien también a sus activos, y esto que decimos, hay una cultura también muy arraigada y un
y algunos males o vicios, ¿no? de mercados anteriores y de épocas anteriores, ¿no? Seguramente del wengerismo, que fue el que un poco construyó este Arsenal moderno. Bueno, son todas cosas que hay que ir cambiando y que llevan tiempo. Y que también, lógicamente, el escenario no te permite cambiar de forma tan inmediata, ¿no? Porque el propio mercado tiene su dinámica y cada club defiende sus intereses. Entonces, en ese punto me parece que Arsenal está haciendo un trabajo, un cambio de cultura general en el club que estamos viviendo en muchos aspectos también, que lo notamos, ¿no? Con Arteta. Bueno, los mercados también son un aspecto en sí mismo, ¿no? A mejorar, a tratar de cada vez que el club tenga una posición mucho mejor, ¿no? Que pueda vender más caros a sus jugadores, que pueda conseguir acuerdos mejores para incorporar, que no esté en esa posición donde todos te demandan fortunas, porque nos pasa también, cuando Arsenal va a preguntar por un jugador, se le piden estupideces, pero es un poco también la posición en la que nos hemos encontrado históricamente. Entonces, hay que romper un poco con todo eso, hay que tratar de cambiarlo, y me parece que Arteta está intentando, con Edu, ¿no? Lógicamente, y con la gente que dirige al club ahora, de llevar a un puerto un Arsenal que sabemos que tiene ese potencial de poder vender por mucho dinero, porque lo ha hecho en algún momento, y de poder incorporar jugadores a bajo costo para tratar de potenciarlos, que es un poco la identidad o un poco la dinámica que ha tenido el club históricamente, ¿no? Sobre todo con Wenger. Por ejemplo, en ese mercado de pase 2011 que llega Arteta, veía también que me sorprendió. Arsenal en ese momento había gastado 51 millones de libras, pero había vendido por 73, ¿no? Se había ido Fábregas, se había ido Nasri, o sea, había vendido por muchísimo dinero y había gastado muchísimo menos, o sea, había terminado con un superávit de unos 20 millones, lógicamente una época en donde se estaba construyendo el estadio y las cuentas tenían un lugar primordial, ¿no? Había que pagar la cancha y era, che, a ver qué figura o qué capitán se nos va esta temporada, y así todos los mercados, era patológico ya. Totalmente. Vamos a ver el cuadro, ¿quieren? Así comparamos un poquito todo esto que decíamos de precio, de cómo se ha hecho el mercado del Arsenal. Bueno, ahí lo tenemos un poquito en pantalla. El sector derecho de la pantalla, todos los jugadores que se fueron del club esta temporada, es tremendo, ¿no? La lista es larguísima, ¿eh? Muchos jugadores que abandonaron el club, muchos juveniles, lógicamente, ¿no? Muchos juveniles. Pero, exacto. Esto engrandece lo de Nketiah, es lo que decíamos. ¿Cuántos chicos se van sin debutar? Es como pasa todo el tiempo en todos los mercados. Se van de a 10, de a 15 chicos que no les renuevan el contrato, que no se hacen profesionales, y nos olvidamos de ellos. No sabemos ni que existían. ¿Quién es Noah Cooper? O sea, Caitlin, bueno, esa debe ser del equipo femenino, pero no sé, Omar y Benjamin. Yo no lo tengo, Omar y Benjamin, no te voy a mentir. Claro, sí. Ahí son todos futbolistas que quedaron libres. Ahí en la parte de izquierda tenemos como los futbolistas que más destacados, los que dejaron dinero. Y si te pones a darte cuenta, la comparativa entre altas y bajas, bueno, termina dando una diferencia de 12 millones. Después hay que tener en cuenta el tema de las variables, que es un punto que, como les comentaba a mis compañeros, creo que es importante, ¿viste? Porque hay muchos sitios donde directamente te ponen la cifra final y en realidad vos estás pagando una cifra inicial más un porcentaje o unas variables a cumplir que después, según cómo se dé la temporada, se terminan pagando o no. Claro. A Calafiori en principio se lo pagó 33.6 millones de libras, ¿entendés? No se lo pagó 42 como aparecen en muchos lados. Lo mismo con el tema de, por ejemplo, de Nketiah. Nketiah no es 30 millones de libras, es 25 más 5, no es exactamente lo mismo. Y aún así es una muy buena venta. Totalmente. Pregunta ahí Jesús en el chat, ¿qué pasó con Tavares y Tierney? Bueno, Nuno Tavares lo tenemos en la lista de la derecha, se pierde un poco por la cantidad de gente que hay, pero se fue a préstamo a Lazio. Sí, préstamo con obligación. Es lo de Nuno Tavares. Como siempre empezó bien. Sí, dio dos asistencias en el partido contra el Milan, que termina ganando la Lazio. Están todos como locos con siempre, en todos lados empieza bien. Sí, está jugando de carrilero en la liga italiana, menos responsabilidad defensiva. Sabemos que Nuno tampoco es que es una maravilla a la hora de defender. Y bueno, Kieran Tierney tuvo una lesión muscular muy complicada en la Eurocopa, lo que lamentablemente lo erradicó del mercado. Claramente para Arsenal no cuenta, así que muy probablemente se termine yendo en el mercado de enero.
Está entrenando con el equipo, ¿no? O en el club, no sé si con Ahora el está equipo, volviendo pero a entrenar. Sí. claro, como haciendo esa recuperación y hay que ver si va a entrenar con el primer equipo, si Arteta lo va a hacer entrenar individualmente, si va a entrenar con el equipo reserva, toda una incógnita lo de Pena, Tierney, ¿no? porque esto que decimos, sus lesiones lo han perjudicado muchísimo porque no solo lo han dejado afuera de este mercado, sino que no le han permitido mostrarse a nivel competitivo en las últimas temporadas. A ver, la Real Sociedad jugó muy poco también por estar lesionado en algún punto, y eso lo ha quitado lógicamente del mercado. Yo creo que la salida más acorde para Tierney sería volver al Celtic a día de hoy, Sí, sería lo es más lo que más sensato suena. y lo que podría relanzar su carrera, porque en definitiva no tiene, ¿a dónde lo metes? Si no ha jugado en las últimas temporadas, debe cobrar un buen sueldo, debe tener un sueldo interesante. Hay que ver qué hacemos con Tierney, que bueno, por lo pronto está en el club, pero hay que ver cuál es su futuro, ¿no? Como dice Debo, muy probablemente el mercado de invierno se le busque una salida, pobre Sí, Tierney, sí. ¿no? Va a ser lo mejor para él y para el Arsenal, lógicamente, también, ¿no? Totalmente. Pero hoy en día es casi Sí. que el quinto lateral izquierdo, se podría No, decir. claro, está Está pintadísimo. Timber, Calafiori, Tomiyasu, Lewis Kelly puede jugar ahí, Zinchenko. Básicamente quedó extremadamente relegado. Y una pena, Bueno, lamentablemente, porque lo queremos mucho a Kieran, nos cae muy bien. Pensamos en su momento que podía llegar a ser el capitán del equipo. Y quieras o no, las lesiones lo han destruido, lamentablemente. O sea, todas las temporadas mínimo 2 o 3 lesiones, muchas lesiones musculares. Y cuando entras en ese ciclo sabemos que es muy difícil salir de ahí. sí, Estaba sí. mirando, mirá, una búsqueda rápida. Creo que la última temporada en la que jugó más de 30 partidos fue la A ver, 21-22. no, Sí, claro. Ah, no, mirá. hablando de No, la hace 22-23 jugó 25 también años. más de 30 partidos. No, Squad, sí. El tema es que nunca, no puedes superar ese nivel. Es como que vas para atrás, vas al Celtic, es como que está limitado a un poquito más de 30 partidos por temporada. Y sabemos Sí, que Sí, son más sí. largas las temporadas estos años, digo, no. Y cuando llegó tuvo un impacto inmediato, aparte fue una muy Sí, buena compra, lo no, celebramos, terrible, importante, terrible. y en una época donde el Arsenal no jugaba nada, era dásela a Tierney a ver qué inventa, claro. básicamente. Sí, a ver cómo desborda. Sí, sí, era en un momento la única arma ofensiva que tenía Arsenal. O sea, Sí, pero y de mirá, la repente, 19-20 jugó 15 más 5, 10, 24 partidos jugó la 19-20. Y así todo es como que tenemos esos buenos recuerdos, pero son 24 partidos nada más. Sí, sí, es el 50% de la temporada, por lo menos, sí, sí. Claro, claro. jugó muy, muy poco. Jugó muy, muy poco. La verdad, una lástima, porque esto que decíamos, hasta lo pensamos de capitán en algún momento. Tenía un potencial muy grande por sus cualidades futbolísticas, pero también por su actitud, en un Sí. equipo que se estaba Jugaba conformando, en ¿no? manga cortas abajo de la nieve, ¿te acordás? Sí, un animal, un animal. Lo tenemos ahí a nuestro especialista, ¿no? En mercados, en finanzas. Bienvenido Ezequiel Tortorelli, bienvenido Torto al stream de Arsenal en América. Acá estamos hablando un poquito de finanzas, un poquito de mercado. Te sumamos para debatir un poquito. ¿Cómo estás, Torto? Buen día. Muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿Todo bien? ¿Y Torto. vos? Bien, bien, por suerte. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Cómo arranca ese lunes? Estamos acá analizando un poquito el mercado. Decíamos, te pongo un poquito así en sintonía. Un mercado que consideramos que fue un mercado atípico, por esto de que arrancó lento, Eurocopa, Copa América, después se fue activando, muchos clubes haciendo acuerdos antes del 30 de junio para tratar de cerrar balances. Después, lógicamente, que era un poco aprovechar las oportunidades que había. El Arsenal incorpora, ¿no? A Neto, a Calafiori, a Merino y a Sterling en el último día de mercado, como una oportunidad muy grande que había surgido, un acuerdo muy favorable desde lo económico también, que me parece que no es un dato menor, y en un mercado en el que fueron importantes las salidas, sobre todo la de jugadores de Heilen, ¿no? Productos de la academia, con todo lo que eso significa para las normas del fair play. Se fue Smith Rowe, se fue Nketiah, por ejemplo, vendidos a Fulham y a Crystal Palace respectivamente. Bueno, ¿cómo estamos un poquito ahí? ¿Cómo lo ves tanto de lo deportivo como desde lo económico, ¿no? Este mercado de pase del Arsenal. Y a ver, desde lo deportivo no creo que haya sido un buen mercado, o no termina siendo un buen mercado global. Obviamente hay que entender que no, digo, si yo les pregunto a ustedes, ¿hay algún equipo que digan, este equipo la rompió, espectacular, mirá a quién trajeron?
La verdad que fue un mercado medio seco. No, está bueno eso que resalta. Sí. Sobre todo a nivel Premier, ¿no? Sobre todo a nivel Premier no hay grandes movimientos. Esto no es para exonerar a Edu. Yo soy el primero en no exonerar a Edu. Pero lo que digo es, por ahí la dificultad de Arsenal es doble porque, ejemplo, si sos el Real Madrid, yendo a otras ligas, ¿no? Sos el Real Madrid, te podés quedar un poco en el molde con lo que fuiste armando, ¿no? Obviamente. O sea, el statu quo más o menos te sirve. En Italia todavía se está barajando y dando de nuevo, con un Inter que sigue sólido. La verdad la han pegado con Simone Inzaghi, que resultó ser un gran entrenador. La Juventus viendo cómo se reconfigura. Están viendo qué pasa. En Alemania, el Bayern Múnich, a priori, tiene que poder, con lo que tiene que poder pelearle al Leverkusen, más allá de lo Trajo a Company de DT, ¿no? Igual. Sí, bueno, ¿ves? Lo compró bien. Ahí tenés un ejemplo, pero digo, es una liga en la que a priori tenés que poder acomodarte. El Arsenal, lamentablemente, por la liga en la que juega, bueno, requiere un plus. O sea, qué sé yo, estás jugando contra Guardiola, es lo que hay. No te podés quedar tan en el molde, entonces es un mercado que decís, tiene sabor a poco, más aún en el mar de incertidumbre en el que se mueve el Manchester City. Que la posible sanción, que Guardiola se va, que hay que ver, ¿no? Pero que supuestamente se va en un año. Entonces decís, es el momento en el que están medio dubitativos, medio tecleando, tenés que ir a la yugular, traer a quien haya que traer y terminar de tumbarlos. Bueno, esto no ocurrió. Después podemos discutir si hicieron bien, si hicieron mal, si era Sesco, si era Nico Williams, si era Rafa Leao, o sea, no importa, pero no se pudo materializar. Entonces, bueno, en algún punto deja sabor a poco. Claro. Bien. Desde lo deportivo. Perdón. Ahora Antes que sigamos, yo me tengo que despedir, amigos. Perdón. Bueno, dale, Mati, muchas gracias. Compañeros. Nos vemos el lunes que viene. Esperemos que con victoria post-clásico. Chao, Mati. Sí, señor. Chao. Abrazo. Ahí estamos. Bueno, Torto, nos contabas. No, y después, si quieren, pasando más a lo económico. A lo económico, sí. Por ahí, dado lo corto que se quedó el mercado, los hinchas o la gente va a pensar, no, bueno, como ya se llegó a determinado nivel, los dueños no quieren invertir más, nunca vamos a poder competir por las grandes figuras. Ese es el miedo que todos tenemos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Ahí, bueno, hay un análisis para hacer. Yo no creo que haya un problema, digamos, estrictamente financiero. Es decir, obviamente Arsenal está un poco presionado con el fair play porque viene acumulando pérdida operativa 5 temporadas. Para darles más o menos órdenes de magnitud, desde que los Kroenke son dueños del Arsenal, o sea, dueños mayoritarios, porque se acuerdan que ellos entraron al club hace más de 10 años, sí, pero recién en 2018 logran sacar a Usmanov y transformarse y tener el control efectivo del club, ¿no? Sí. La inversión de los Kroenke es de aproximadamente 1.000 millones de libras para haber llegado al paquete de accionista mayoritario. Y desde que ellos son accionistas mayoritarios, el Arsenal acumula una pérdida operativa en torno a las 200 millones de libras. Es decir, 1.000 que hubo que poner para entrar, para ser controlantes, más 200 de pérdida. O sea, estás en 1.200 millones de libras abajo. Bien, ahora, se estima, esto es valuación, ¿no? Obviamente los clubes son, como no operan en bolsa, son activos ilíquidos en algún punto. ¿Cuánto vale el Arsenal? Bueno, hay que ver, hay un montón de factores, pero claro. No sé, Deloitte Money League, la consultora que quieras, te va a decir que estás arriba de las 2.500 millones de libras. Bien. Sí, o sea, debe ser de los 10 clubes más valiosos de Europa, seguramente. No sé si de los 5, pero de los 10. ¿En los 10 estamos seguros? En los 10 estamos seguros. Entonces vos decís, bueno, esta gente puso 1.200 millones
por algo que vale el doble. O sea que a priori Probablemente. es una excelente inversión. Entonces, Bien. el análisis de llegamos a un determinado nivel, entonces, como contablemente la cuenta puede dar bien, el dueño o los dueños no van a querer invertir más. Bueno, eso es raro, ese Sí. criterio, digo, para que la gente tenga una mirada distinta y trate de entender qué cosas podemos hacer y qué cosas no. ¿Por qué ese es un criterio raro? Porque el Arsenal ha acumulado desde el 2018 200 millones en pérdidas. De 2018 para acá tenés 7 temporadas. Estamos diciendo que perdés más o menos 30 millones por año. Bien. Ponele que ya que jugamos Champions League, que subieron mucho los ingresos, que ahora vendés jugadores en el marco de cierta lógica. ¿Bien? Ponele que decís, bueno, en vez de perder 30 millones por temporada, gano 20. O gano 30, te lo doy vuelta. En vez de perder 30, gano 30. ¿Bien? 30 positivo. Sí. Bueno, está el COVID en el medio que te amplió las pérdidas. Digamos 20 positivo. Entonces, 20 positivo. Si yo invertí 1.000 millones, olvídense de las pérdidas acumuladas de los otros 200 millones, pero mi inversión para comprar el activo. Si yo invierto 1.000 millones de libras y me va a dejar 20 por año, bueno, estamos haciendo todo mal. O sea, Vas a tardar en recuperar, ¿no? Seguramente, claro. muy lento. Muy lento. Invierto 1.000 millones y recupero de 20, estamos hablando de un Claro. retorno de inversión del 2% anual. Bajísimo. ¿Bien? Es muy bajo. Entonces, cualquier analista financiero te diría, bueno, ¿sabes qué? En vez de meterte en el quilombo de comprar un club, que hay que pegarla con el entrenador, que los jugadores, ponela en un bono del Tesoro norteamericano que paga 4%, no te defoltea ni a palos, y listo. Y le hiciste el 4% a tus 1.000 millones que tenías. Bueno, pero es menos divertido, ¿no? Absolutamente, pero lo digo, por eso digo, pero como la gente dice, no, solo miran el número y entonces... No creo. Que sí, en parte sí, pero digo, el yeite acá no es el flujo que genera el club. O sea, no hay que perder, es importante no perder, no solo porque a nadie le gusta perder plata, porque hay que seguir poniendo, sino por el tema regulatorio del fair play financiero. Entonces, Claro. ordenar la parte operativa para que no pierda plata es importante. Ahora, nadie va a venir acá a decir, no, yo quiero pichulearte unos mangos de acá y unos mangos de allá para en vez de 20 ganar 50 y que me deje el 5%. Porque ese no es el negocio. El negocio es que pusimos 1.000 palos y esto mañana vale 5.000. ¿Entendés? Claro. Podría pasar. Entonces, los dueños del Chelsea piensan lo mismo. O sea, quieren que el club salga el doble de lo que cuando ellos llegaron. Después, las medidas y las opciones, o sea, después las decisiones que toman pueden llegar a ser cuestionables, pero claramente la idea de Boyle es que compré al club en una oportunidad de mercado porque Abramovich lo tenía que vender sí o sí. Mi intención es que cuando yo lo quiera vender, el club valga por lo menos el doble de lo que lo compré. De ahí a que lo puedan conseguir es otra cosa. Están tomando, lógicamente, otra postura, ¿no? Mucho más agresiva, esto de compramos 200 jugadores, vendemos por 200. Claro. O sea, es un descalabro total. Cada uno tiene su forma. Pusieron 1.000 palos para llegar a Arsenal. Todd Boehly puso 1.000 palos en 2 años para comprar jugadores. Ahí está la diferencia. Claro. Exactamente. Son distintas maneras, pero digo, esto que estamos diciendo y que marca Debo con el caso de Chelsea, no es menor. O sea, para que los hinchas entiendan, el negocio siempre es ese, es la revalorización del activo. No es, claro. No, bueno, financieramente el flujo me va a dejar 50 millones. No importa. La verdad es que necesitas mantenerte arriba en la crema, en la pelea, y lo del Chelsea fundamentalmente está fracasando porque están jugando Conference. Evidentemente la estrategia no estaría dando resultado, pero vos te tenés que mantener en la crema para ir valorizando el activo. Entonces, en esa línea, bueno, los Kroenke en algún punto hoy, sacando la foto, ¿cómo? Pusimos un montón de guita. Vamos a regular un poco, ¿no? Me imagino que viene por ahí. Y hoy está peleando, digo, volviste a la Champions League, el año pasado jugamos cuarto de final, ¿se llama? Sí, cuarto de final. Y, ¿entendés? Como que te dicen,
yo no creo que la ambición se haya quedado ahí, porque No, tampoco va por no. ahí, digo, al final del día no son robots, no es que dicen, bueno, como el activo, entonces si salgo tercero, no. Pero bueno, evidentemente hay ciertas presiones del lado del fair play, como para ser mucho más meticuloso a la hora de decir, compro acá, compro allá y cuánto gasto. Sí. No desarmar la estructura salarial. Yo creo que sí, el club es muy celoso de eso y está bien, porque si no, sí arranca el descalabro y después la pérdida operativa se torna una constante. Entonces, me parece que un poco pasó eso y que seguro Claro. nunca lo vamos a ver, pero seguramente hubo 3, 4, 5, 6 jugadores que pensaron que podían ser posibles targets, digamos, realizables, Sí, y sí. en se dieron cuenta que no. Sí, totalmente. Es un poco también lo que el mercado te permite hacer. Pero bueno, esto de que hablamos, me parece que en algún punto puede que los Kroenke hayan querido desacelerar un poco en un mercado bastante atípico, como decimos, donde tampoco abundaban las oportunidades, lo comenta Gonza ahí en el chat, pocos jugadores disponibles, la mayoría con contrato renovado pidiendo fortuna. Los objetivos que Arsenal había detectado como prioritarios, algunos se fueron cayendo, sobre todo los del ataque, por un poco esto, el escenario está planteado de esa forma. Me parece que, bueno, fue un poco más aprovechar las oportunidades, equilibrar balances, tratar de despojarte de ciertos vicios que arrastrás históricamente, sobre todo de la etapa de Wenger, esto de no vender tan bien, de que tus jugadores no tienen valor de mercado, bueno, empezar un poco, ¿no?, a cambiar esa cultura que tiene el club ya arraigada de mucho tiempo, y me parece que es un trabajo paulatino, ¿no? Es mercado a mercado, y si bien habíamos visto en las últimas ventanas de transferencia un Arsenal un poco más agresivo, invirtiendo un poco más de dinero y tratando de rearmar un equipo que, como decimos, tenía muchos jugadores que no estaban al nivel futbolístico, una masa salarial muy grande también, esto que vos decías, Torto, lo de equilibrar un poco eso, fue un trabajo que se viene haciendo de varios mercados. Bueno, me parece que en este mercado fue un poco profundizar ciertas cosas que se venían haciendo, pero con un ritmo un poquito más cauteloso, ¿no? Y entendiendo que también el mercado te da oportunidades y te las quita, que es un poco también, o sea, intenciones puede haber, pero después también hay que analizar el escenario y ver cómo estás parado y cuáles son las oportunidades. Y en líneas generales reforzaste todas las líneas, o sea, todos los puestos, tenés un jugador por puesto nuevo, 2 refuerzos top, para mí como Calafiori y Merino, lo de Neto y lo de Sterling son más oportunidades, y después, lógicamente, las salidas como para tratar de darte ese margen y ese colchón para en los próximos mercados tener, ¿no?, un poco más de cuerda, ¿no?, y un poco más de dinero disponible también, ¿no? ¿O no, Torto? Absolutamente, yo creo que balancearon. De hecho, cuando salga el balance de la última temporada, Arsenal va a no haber perdido plata por primera vez desde un montón de tiempo. Entonces, los últimos 10 años también. Exactamente, en ese sentido te vas balanceando, pero sí creo, digo, las ventas, ¿no? Que digo, mejoraron, pero seguimos medio, que te pichulean por Enquetear, que sí, que no, que a cuánto lo vendés. Si el Chelsea es el otro extremo, ¿no? Pero nosotros estamos en la otra punta, no sé si en el extremo, pero el Arsenal, al tener un plantel corto, claro, eso también te juega, porque si yo soy Nottingham Forest, Crystal Palace, Olympique de Marsella, quien sea, y no te voy a poner una torta por Enquetia, porque vos tenés un plantel corto y no lo ponés a este pibe. No es que te sobran, que tenés 60 jugadores y hay uno ahí que puede ser un crack y no lo estás usando. No, tenés 20 y pico de pibes y el tipo no juega. No juega, claro. Yo te pago esto, ¿entendés? Después podemos discutir en el margen, 5 millones más, 5 millones menos, pero cuando la gente dice no, porque el Chelsea... Es una gran venta. 25 más 5 por día es una gran venta. Termina siendo para mí una muy buena venta, yo estoy de acuerdo, pero lo planteo más por el tema, ¿viste? Cuando el Chelsea de golpe vende un jugador que ni debutó en primera en 20 palos, 15 palos, decís, ¿cómo puede ser? Dibujado, ¿no? O sea, vos fijate que Chelsea, este mercado, paradójicamente, hace un acuerdo con Aston Villa. Aston Villa le compra a Ian Madsen, que venía de ser figura y finalista con Borussia Dortmund de Champions League, estando a préstamo.
el Aston Villa lo termina comprando en una muy buena suma y el Chelsea se lleva a un juvenil del Aston Villa que ni había debutado por alrededor de 20 millones de libras. Eso es todo Eso es todo para dibujo. acomodar Todo números. ¿no? Eso es todo dibujo. Pero anda el caso de Palmer, si querés. ¿En cuánto se lo vendieron? ¿En 35? Se lo pagó mucho dinero. Chelsea lo pagó muchísimo dinero. 45 creo que lo pagó el Chelsea, sí, más o menos. Sí. No sé si un poco más. Un frente del City, básicamente. Sí. Del City. Pero ahí lo que te pasa es Palmer, que en el City jugaba poco y nada. Vos ahí podías tener la duda genuina de, bueno, che, por ahí este es un crack y no lo pone, pues bueno, es el City Guardiola que tiene 300 jugadores y el pibe no tiene lugar. Los jugadores que Arsenal no utiliza, no los utiliza porque el técnico no la ve. A ver, al tener un plantel corto, yo si soy comprador te digo, bueno, no sé, no es que te sobran los jugadores y este tipo no juega, no. Tenés un plantel corto y por X o Y no lo estás utilizando. Entonces, el Arsenal tiene que empezar a pensar también, me parece a mí, en tener un plantel un poco más largo. No digo irse a las locuras del Chelsea, tenés un plantel corto, especialmente en ataque, ¿no? Sí. Un plantel de 25 jugadores sería lo más lógico. Sí. En ese sentido creo. Lo que creo que hay un atenuante importante con respecto al tema del mercado es, primero y principal, que por lo que tengo entendido, en junio de este año terminó la etapa de 3 años por la cual cuenta el fair play financiero. Por eso estuvimos viendo a muchos equipos llegando al 30 de junio con la soga al cuello, tratando de vender jugadores. El Newcastle con Nottingham Forest también hicieron un par de enroque de jugadores para cerrar números, y también estábamos hablando cómo paradójicamente el Newcastle tiene un dueño que tiene 100 veces más plata que el dueño del Manchester City y aún así no puede hacer uso de esa plata por el tema de los reglamentos. Y después, lo del tema del fair play financiero, que va a cambiar a partir de la temporada 2025-2026. Vos como club, a lo largo de 3 temporadas, podés llegar a tener más o menos 100 millones de libras en pérdidas. Yo creo que teniendo en cuenta que en este mercado terminamos gastando más o menos 12, para los próximos 2 mercados vos también tenés un margen muy importante como para poder llegar a invertir si llega a aparecer una posibilidad de mercado concreto. Totalmente, el Arsenal va a tener margen. Ahora tenía que, como bien decís, tenía que darle cierre a este periodo en el que estaba un poco ajustado por las pérdidas acumuladas de las temporadas anteriores. Claro. Pero dado que ahora, de cara al periodo de cálculo que se viene, siempre vas a estar ya dentro de Champions. Bueno, claro. Ya son otro nivel de ingresos también. Es otro nivel de ingresos que te acolchona seguramente no tengas pérdida directamente. Podrá ser mayor o menor la ganancia, pero ya acolchonaste totalmente la pérdida y bueno, vas a tener más margen para salir a comprar. Ahí obviamente se va a dar cuando peleas en otro, que para mí es el gran debe de Edu, cuando peleas arriba, digo, el Arsenal todavía no enfrentó ninguna situación en la cual vos digas, salimos a comprar no importa, el jugador que vos quieras y que te lo peleen palo a palo. Que alguno de los grandes te lo pelee palo a palo. Con Rice hasta ahí un poquito, que el City amenazó. Sí, que para mí se metió para empantanar un poco el terreno, porque Rice incluso ya tenía decidido que quería jugar en el Arsenal, pero bueno. El Arsenal tiene una tendencia en algún punto, que no digo que esté mal, pero con determinado tipo de jugadores esto es un poco más difícil de efectivizar, de primero lo convenzo al jugador, que el jugador quiere Arsenal o nada. Ese es el modus operandi, es ese, claramente. Lo perdemos un poco a todo, pero sí. No es que Musiala va a decir Arsenal o nada. Entonces tenés que ser un poquito más picante en ese tipo de... Musiala me parece una pieza interesante. No sobre todo porque se le vence el contrato en 2026. Está entrando en los últimos 2 años de contrato y si no renueva, el mercado que viene va a ser como la gran joya ahí dando vueltas. Claro, y lo van a querer todos, imagínate. No es que van a decir, no, bueno, empantanale un poco el terreno. No, empantanale no, sacáselo. Y bueno,
Ahí el Arsenal Bueno, el Bayern Múnich es un caso bastante comparable como lo que vos decís con el tema de los sueldos. Si el Arsenal tuviera los sueldos que tiene el Bayern Múnich, más de uno estaría espantado. Sí. Absolutamente. Bueno, por eso para no, dar en ese sí, dale vos. Vos tenés que dar un salto también en estructura salarial. No es joda. En algún punto la vas a tener que desestructurar un poco. También se especulaba mucho en Inglaterra con respecto a que posiblemente, Thomas Partey y se va a ir libre, que es uno de los que más cobra, y capaz Gabriel Jesús, como entra en el último año de mercado, también se lo vende. Ahí ya te está sacando de encima a 2 de los 5 tipos que más ganan el club. Claro. Es que bueno, este es el trabajo también que se viene haciendo de los últimos mercados, ¿no? A ver, el Arsenal tuvo que dejar salir libre, rescindiendo contratos a jugadores como Ozil, como Millán, como Pepe, que eran jugadores que cobraban muchísimo dinero y estaban, lógicamente, en su prestación deportiva muy, muy por debajo de del dinero que ganaban. Entonces, en ese sentido, creo que ese camino se está haciendo, los acuerdos que se están consiguiendo con ciertos jugadores. A ver, Rice, por ejemplo, se lo pagó 105 millones, pero no está ni cerca de ser de los jugadores que más cobran el plantel. Creo que está en la escala, debe estar capaz entre los 5, pero no está primero, por ejemplo. Entonces, cuidar un poco también ese sentido, porque también ofrecer sueldos altos te condiciona después a la hora de desprenderte de los jugadores, porque después tienen que salir a competir. O sea, el mercado no es tan competente con los sueldos también que se pagan en Premier League. La Premier se paga tanto dinero que después cuando vos querés vender a un jugador o sacártelo encima, los otros clubes no tienen la posibilidad de igualar esos salarios. Entonces hay que también que jugar un poco con eso. Bueno, sí, es lo que decía Wenger. Wenger decía que se armó un microclima en el mercado Premier porque al fin y al cabo tenés jugadores que cobran tanto que solamente lo podés ubicar dentro de la misma liga. Claro, exacto. Después no pueden salir afuera, pero porque los clubes extranjeros no pueden pagar los sueldos que se pagan en Inglaterra. Y eso es un problema, en definitiva. Si Nketiah, por ejemplo, iba a Marsella, sí iba a tener que bajar el sueldo considerablemente. Ahora, quedándose en Crystal Palace, me parece que ese cambio no es tan importante. ¿Sabes que Torto ahí nos pregunta Seba en el chat? ¿Qué onda los Kroenke con el tema de los Rams, los Nuggets y los otros equipos que tienen? Si más o menos manejan la misma política, si los clubes pierden plata. Entiendo que es otro deporte, es un microclima solamente dentro de Estados Unidos y no con respecto a nivel global, pero tal vez va de la mano con la estrategia que tienen los dueños para manejar sus equipos. Y ellos han sido, sí, la lógica en Estados Unidos es otra. De hecho, es muy raro que pierda plata una franquicia de NBA o de NFL. Tenés algunos casos, especialmente cuando porque si quedan muy rezagados y tienen que invertir mucho, pero en general como el pool de plata está totalmente socializado y se reparte en partes mayormente equitativas, tenés tope salarial también, entonces, operativamente eso tiende a fluir bastante bien. En términos de éxito, a ver, los Kroenke con los Rams ganaron el Super Bowl cuando todavía estaban en St. Louis, hablando hace principios de siglo, año 99, 2000, por ahí. Y hace no mucho tiempo, los Rams volvieron a salir campeones, 3, 4 temporadas atrás. Y perdieron un Super Bowl también, ¿no? ¿Jugaron 2 finales seguidas? Jugaron 2 finales, ¿no? No dos seguidas, pero sí, perdieron con New England. Sí, jugaron 2 de 3, exacto, y ganaron una, perdieron una. En la época anterior, en el ciclo anterior también, jugaron 2 finales y ganaron una y perdieron una. Jugaron, es eso, en 20 años, 20 y pico años, 4 finales de Super Bowl, ganando 2, es un muy buen registro. Sí. Y los Nuggets salieron campeones de la NBA muy, muy recientemente. Sí, 2023, nos aporta ahí Mauro Rossi en el chat. Sí, tal cual. Gran figura. O sea, le agarraron el gustito del éxito y lo quieren replicar en Arsenal, claramente. Son buenos, los tipos evidentemente se administran bien, se lo nota muy involucrado al hijo de Stan, a George, todos los temas Arsenal, absolutamente. Entonces, creo que sí, que a priori son gente lógica y que tiene experiencia en el tema. Sí, totalmente. Tenemos ahí un grafiquito para ver cómo quedó el plantel del Arsenal y con esto podemos cerrar, si quieren, ya el análisis para ver cómo quedó el plantel y vamos charlando, si les parece, línea por línea, ¿no? Perdón, acoto porque lo comentó Javi Ortiz, los Rams ganaron
el Super Bowl porque fueron all-in. En Estados Unidos, esto en fútbol europeo no lo podés hacer, pero en Estados Unidos hay equipos, vieron que como hay draft y vos tenés que elegir en el draft, ¿no? Hay equipos que dicen, ponele que vos tenés en el plantel 3, 4, 5 grandes figuras, Sí. que se acerca el año de contrato. Entonces, cuando se acerca el año del contrato y vos tenés grandes figuras, la renovación, si vos les renovases el contrato, te va a salir un ojo de la cara. Entonces como hay tope salarial, no vas a poder mantenerlos a todos. Vas a tener que empezar. Como pasó en Chicago Bulls después de la saga ganadora, que no le quisieron renovar a ninguno. Es eso, porque se te empieza realmente a complicar. Entonces lo que hicieron los Rams, como bien dice acá Javi, es, bueno, vamos all-in. Se nos ven, no sé, en la temporada que viene vamos a tener que renovar y va a ser inviable. Entonces agarraron todo el capital que tenían de picks para los drafts, para el futuro draft, y yo lo agarro a Debo, lo llamo y le digo, Debo, te doy una pick de primera ronda a cambio de tu wide receiver, ¿entendés? Empezás a rifar, a hipotecar futuro a cambio de estaquear el equipo, armar un equipazo para ganar el Super Bowl y después vemos. ¿Entendés? Y esto es algo que algunos equipos hacen. En este caso a los Rams les salió bien porque salieron campeones y ahora, como bien mencionaba Javi, están en modo reconstrucción. Porque bueno, listo. Claro. Pero hay que rearmarse. Obviamente, igual, como vos decís, el microclima de Estados Unidos es comparable hasta cierto punto. En deporte de Estados Unidos, como en la NBA, está aceptado que un equipo pierda a propósito para la temporada que viene poder tener mejores selecciones. O sea, vos imaginate, sos hincha de un equipo y conscientemente lo vas a ir a ver perder cada 3 días. Es algo que en el fútbol sería completamente impensado. Claro, otro tipo de dinámica, totalmente. Bueno, vemos ahí eso, compartimos en pantalla entonces el gráfico, así ha quedado un poco el plantel del Arsenal, esperen que nos acomodo por acá, si se puede ver mejor, vamos a ver ahí. Bueno, nada, lógicamente las opciones en el arco... La temporada pasada está, seguro. Yo creo que sí. Como esperábamos, no lo sé, pero si Arteta utiliza todas las piezas, que es algo que es un gran debe para el entrenador, de confiar al 100% en el plantel que tiene, me parece que estamos mejor que el año pasado, seguro. Sí, sin duda. Me parece que se ha mejorado el plantel entre llegadas y salidas, las que hemos hablado. Bueno, Raya, lógicamente, va a ser el arquero titular del Arsenal. Incluso presumo que va a atajar todos los partidos que esté disponible, Premier, Champions. Hasta había una información de que por Copa de la Liga iba a tener que atajar Raya porque Neto ya estuvo participando con Bournemouth, ¿no? Correcto, o tal vez ataje Tommy Setford, que llegó del Ajax, y bueno, sí, habíamos hablado también, Torto, con los chicos que esperamos que esta temporada, por lo menos en la Copa de la Liga, volvamos a la época venguerista de juegan los pibes, porque está tan cargado el calendario que lo único que falta es ver a Saka jugando contra el Newport County de visitante por primera ronda de Copa de la Liga, eso sería una ridiculez. Sí, totalmente. Pero bueno, evidentemente Raya va a estar, lógicamente, disponible para todas las competencias y Neto va a ser una opción de emergencia, ¿no? En algún punto, arquero, lógicamente, que vino a préstamo de Bournemouth. Y 35 años. Totalmente. Bueno, la defensa para mí es la mejor línea que tiene Arsenal, ¿no? Creo que es donde más variantes hay, donde más jugadores versátiles y donde más proyección y potencial tiene el equipo. Lo de White, Saliba y Gabriel es espectacular. Después, la tercera, la opción de lateral izquierdo, ahí puede ir entre Timber, Calafiori, Zinchenko, que todavía no se baja de la pelea, pero me parece que sumándole a eso, a Tomiyasu, que puede jugar en los 4 puestos, y Kiwior, que ha demostrado un gran crecimiento la temporada pasada, para mí estamos hablando de la parte más sólida del equipo, ¿no? Es la mejor defensa, desde los Invencibles para acá, es la mejor defensa del Arsenal, pero por escándalo, en cuanto a variantes y en cuanto a calidad, y en cuanto a tener tal vez la mejor saga del mundo o ahí nomás. Sí, completamente. No sé cómo la ves, Torto, vos la defensa del Arsenal, pero me parece que estamos cubiertos por demás. No hay que tocar nada ahí. No, está perfecto. Me parece que es la línea más constituida y, como decimos, la que se asegura más proyección, más potencial. Después el mediocampo, bueno, lógicamente que
nos sigue faltando quizás algún elemento más. Me parece que, bueno, la llegada de Merino, más allá de su lesión, que es una catástrofe, creo que, lógicamente, cuando esté disponible, esperemos que para después de la fecha FIFA de octubre, me parece que ahí ya podríamos recuperar a Merino, va a tener un rol protagónico. Yo creo que es un perfil que Arsenal había perdido con la salida de Xhaka y que recupera con un Merino que puede hacer ese papel de interior izquierdo, de participar lógicamente activamente con pelota, pero también siendo importante en los duelos, y creo que tiene una inteligencia táctica especial, puede ser influyente en los últimos metros, pero también en el área propia. Me parece un jugador muy completo, sumándose lógicamente a Rice aparte, y a Odegaard, a Jorginho, y la aparición de Ethan Nwaneri, ¿no? Me parece que es la que nos tiene muy ilusionados, y creo que puede ser un jugador que puede entrar en la dinámica, porque por lo que ha demostrado en la pretemporada está listo para competir al nivel profesional, ¿no? Sí, totalmente. Puede llegar a ser el Wilshere que sí, básicamente, el Wilshere que llegó en ese sentido. Y bueno, Torto, lo hemos hablado, está más o menos en la misma sintonía, estamos todos desesperados porque Rice vuelva a jugar de 5 y que Thomas parte y vaya armando las valijas anticipadamente. Yo ahí soy muy crítico del entrenador en esto. Obviamente, por supuesto que lo apoyamos, ¿viste? Pero tampoco el fanatismo ciego. El año pasado quisimos inventar la rueda con Havertz de volante. Y ahora también esto de Rice jugando de interior, a mí me parece rarísimo, pero directamente rarísimo. No entiendo cuál es la lógica, qué es lo que se busca, qué debería aportar ahí. Sí, confunde un poco que la temporada pasada tuvo muy buenos números de goles y asistencias, pero no está en su esencia. Está claro. Entonces es como, no sé qué queremos inventar ahí. Y lamentablemente, digo, y más con Merino lesionado, va a tener que seguir oficiando un poco en ese rol. Lo de Partey es lamentable, directamente lamentable. Digo, ya no es lo que era. Vino todo mal junado, ¿no? Esto de pagar una cláusula de rescisión en la última hora de mercado, el último día, ya venía todo medio mal junado. Venía mal junado tú, digo, a ver, ha habido momentos premium de Partey en el Arsenal, especialmente las primeras 2 temporadas, porque es un jugador extremadamente talentoso, pero ya no está físicamente, se le fueron las piernas. Entonces, más allá de que te pueda brindar claridad, romper líneas con algún pase, porque es un jugador extremadamente talentoso, en el transitar del partido es más lo que resta que lo que te da, sí. Que lo que te da, ¿entendés? Es un poco preocupante. Y después... O sea, que un partido controlado a nivel juego, con un ritmo medianamente bajo, pase a ser un partido de transiciones, de palo a palo, ida y vuelta, depende mucho de qué parte esté en la cancha o no también. Sí. Eso es tremendo. Es realmente tremendo. Y después, para mí nos sigue faltando. Yo entiendo que Odegaard es un jugadorazo, acá nadie lo va a discutir, pero le faltan 5 para el peso. No es. Para mí, Arsenal necesita ahí un perfil, un Kevin De Bruyne versión Arsenal. Y Odegaard no es ese jugador. Por ahí, en otro tipo de equipo, Odegaard jugaría un poco más atrás, empezaría a construir un poco más desde lo profundo, y acá le damos una sobre-responsabilidad en varias fases del juego, que el tipo se la banca, no se esconde ni mucho menos, y va para adelante, pero bueno, siento que nos falta un salto de calidad en la parte ofensiva del mediocampo. Y Merino es un capitán y un enganche que sea en el mundo, que sea tan sacrificado como él y que haga el laburo. O sea, Saka y Odegaard en ese sentido son rey y reina, pero actúan como peones a veces. Es algo que no vas a conseguir en ningún otro lado, ¿viste? El ego de ciertos futbolistas y de ciertas estrellas, hay veces que no le permite hacer ese trabajo sin pelota, que claramente Arteta consiguió que tanto Odegaard como Saka hagan y que Martinelli haga. Por eso hay veces que cuando uno trata de analizar a ciertos jugadores del Arsenal, me cuesta mucho dejar de lado todo el trabajo que le pide el entrenador sin pelota, teniendo en cuenta compararlo. O sea, De Bruyne no hace el trabajo sin pelota que hace Odegaard, por ejemplo. No, claramente no. No, pero digo, el City no tiene muchos inconvenientes sin pelota. No, y lo tiene a Rodri atrás, ¿no? Está claro. Claro, tiene que jugar Rice en la base. Bueno, Thomas al lado de Rodri hoy no es seria la comparación.
No, claramente. A ver, yo en el aspecto Odegaard creo que, a ver, yo estoy muy contento con la clase de jugador que es Odegaard y me parece que ha venido también a liderar un equipo a su forma y creo que no hay mejor opción en ese sentido. Yo creo que se va a ver beneficiado cuando el mediocampo pueda estar conformado con esto que decíamos, ¿no? Con Rice en la base, con Merino jugando interior izquierdo, ellos se conocen de Real Sociedad. Para mí Odegaard va a jugar un poco más liberado en ese aspecto, más equilibrado, ¿no? No va a tener tantas responsabilidades. Claro, yo creo que va a poder fluir de forma mucho más armónica dentro del equipo. Hoy quizás tiene que cargar con responsabilidades extra porque el equipo se lo pide, porque si no lo hace él, no lo hace nadie, y porque hoy el foco del equipo está en esa banda derecha, en su sociedad con Saka, en el triángulo con White. Me parece que cuando Arsenal pueda armonizar un poco su funcionamiento y su esquema, Odegaard va a salir mucho más favorecido en ese sentido. Va a jugar mucho más fresco y vamos a ver un Odegaard que va a destacar más. Hoy quizás los 3 primeros partidos también Arsenal los juega contra equipos muy complicados. La visita a Villa Park sabemos que nunca es fácil. El bloque medio, ¿no? Como ese bloque medio de presión también complica mucho a Odegaard para jugar entre líneas. Démosle tiempo porque aparte viene de una temporada bestial. Yo creo que Odegaard fue el mejor jugador de la temporada pasada. Es buenísimo. Ahí Ernesto me pone, se fue al pasto torto. No, lo digo constructivamente. Yo digo que por ahí no tiene, o sea, en el overall de todo lo que te da, es verdad, es difícil encontrar un jugador que sea tan apto para brindar todo lo que brinda y encima la parte del sacrificio. Lo que yo digo es que por ahí no tiene esa claridad en el último tercio, ese momento como de inevitabilidad que tienen. Sí, que si le diste un metro y es gol o pase gol o, claro, determinante, ser determinante en esos últimos metros, claramente. Puede ser, a ver, creo que... Descansando mucho en él y en Saka, obviamente Odegaard en esto se la tiene que bancar, no es culpa de él en absoluto, pero claro. A veces pienso, viste, fantaseo y digo, ¿qué pasaría si lo mandás a Odegaard a la izquierda, le das más libertad a Saka? Viste que Saka es como que termina operando muy... Sí, aislado, ¿no? Aislado contra la banda, sí. Darle más libertad para que venga al medio y demás. Odegaard del otro lado y por ahí otro volante en ese sector derecho. Pero, digo, nada, al mero fin de debatir. Después lo hemos comentado cuando arrancó el podcast de esta temporada, que una de las grandes cosas que queremos ver este año es a Saka mucho más liberado de responsabilidades defensivas y de estar muy atado a la banda. O sea, que Saka pueda llegar a ser ese jugador que flota ahí por todo el frente de ataque y que si quiere aparecer por izquierda lo haga, si quiere aparecer por el medio también. En ese sentido, sí. O sea, estamos hablando de que tal vez uno de los grandes pasos que tiene que quedar el entrenador es no pensar a veces tanto en el equipo sin pelota y ver lo que te pueden llegar a dar tanto Saka como Martinelli con pelota. O sea, Martinelli viene una temporada muy mala, pero también hay que tener en cuenta que, viste, viene de jugar a veces con Havertz atrás, no tiene un volante por izquierda fijo, el lateral izquierdo, todos los partidos era uno distinto, así que en ese sentido siento que el contexto tampoco lo ayuda. Odegaard lo mismo, hoy en día está jugando con Thomas Partey, que es una bomba de tiempo, y creo que no puede estar al 100% liberado cuando tus 5 deja que el mediocampo sea una autopista. Así que me parece que hay muchos factores que van haciendo que vos no puedas aplicar al 100% tu esencia en la cancha cuando el contexto no está al 100% favorable para que vos puedas hacer lo que mejor haces. Sí, coincido plenamente. Esto es lo peor que ha pasado en este mercado para mí. Digo, más allá de que todo el mundo quería un extremo, un delantero, etcétera, etcétera. Para mí lo peor, lejos, es la falta de variantes en el mediocampo. O sea, siempre estás a una lesión de lo que acabas de la catástrofe. Sí, que Odegaard tenga que atajar penales porque Partey es una autopista. A una lesión, ¿eh? No es que se tienen que caer 2, 3. No, se lesionó Merino. Chau. Ya está. Merino es como si no hubiera llegado todavía. Sí, eso es complicado. Y recién va a empezar a jugar en octubre y hasta que se aclimate, se hizo noviembre, o sea, y diste un montón de ventaja. Pero bueno, son estas cosas que yo digo. Se nos lesionó Merino que todavía ni llegó y ya es una catástrofe. Yo me acuerdo del año pasado, a principio de temporada,
De Bruyne se lesionó 3 meses, 4 meses. Sí. Y nos enteramos. Le hacían 20 goles a todo el mundo. Jugaba Julián de 8,5. Y resolvemos, ¿entendés? Entonces, ahí Arsenal se quedó un poco corto. Sí, coincido. Y bueno, en la delantera, lógicamente, sentimos también que el equipo está quizás un poquito corto. Lo de Sterling trajo un poquito de aire, ¿no? Fue como una bocanada de aire, pero bueno, Saka, que lógicamente no tiene un reemplazante natural, con la salida de Nelson, sobre todo a préstamo a Fulham, termina quedándose Havertz, lógicamente, con el puesto de centro delantero. Ya, evidentemente, de volante lo veremos de forma más esporádica. Ahora es el 9 del equipo. Gabriel Jesús, que estaba lesionado, pero parece que se empieza a recuperar para ver si le puede competir por el puesto. Y la banda izquierda tiene muchas más variantes, ¿no? Lo de Trossard y Martinelli, que están ahí batallando para ver quién se queda con ese lugar, porque hay momentos en los que Martinelli no rinde. De repente Trossard hace un gol de suplente, pero cuando juega de arranque no destaca. Martinelli entra un poco mejor y están ahí en esa disputa ya desde la temporada pasada. Y ahora se suma Sterling, ¿no? Con la posibilidad de poder aprovechar para poder revitalizar su carrera bajo las órdenes de Arteta, que es un entrenador con el que ya trabajó, y bueno, y a ver si logra ganar su lugar en este equipo que ya tiene su plataforma, que ya tiene su funcionamiento, pero lógicamente tiene muchas preguntas también por resolver, muchas dudas. Sí, totalmente. Sí, ahí me parece que la delantera es... la delantera, habiendo hecho lo de Sterling, no está mal. Ahí lo que pasa es, bueno, Jesús, que se lesiona cada 5 minutos, es un problema. Claro. Y si Martinelli vuelve a su nivel, estás bastante bien. Así que esperemos que lo de Merino lo beneficie. Recordemos aparte que la temporada pasada, con un Martinelli en el peor año de su carrera y un Gabriel Jesús que no aportó mucho, aún así Arsenal tuvo récord histórico de goles convertidos en Premier League. No es un detalle menor. Sí, mucho, lógicamente Saka haciendo crecer sus cifras campaña a campaña. Y me parece que mucho aporte de Odegaard y Rice hubo también, ¿no? Y bueno, y un Havertz que si bien perdió algo de tiempo jugando de volante, cuando agarró el ataque también está demostrando que es efectivo. Arrancó muy bien la temporada, convirtió un gol con Alemania también ahora. Está en racha. 2024 soñado. Hasta ahora, sí. Está en racha la cobra, está en buena racha la cobra, pero bueno. ¿Es corto que sea el 9, Havertz? A mí sí, yo estaba desde el principio de la temporada pasada puteando que lo ponían de volante. Desconozco el motivo por el cual se hizo eso. Así ha quedado el plantel entonces, ¿no? Estas son un poco las posibilidades que tiene Arsenal. Veremos, lógicamente, cómo va este campeonato, pero bueno, creo que en líneas generales, como para cerrar un poquito el análisis, si les parece, hemos hecho un mercado, me parece que positivo, ¿no? El balance de este mercado es positivo desde ambos aspectos. Desde lo deportivo, me parece que mejoraste el equipo. Identificaste perfiles específicos. Lo de Calafiori y Merino me parece que es un salto de calidad. Y lo de Sterling y Neto, lógicamente, respuestas a salidas y a tratar de tener algo más de variantes, por lo menos por este año. Y desde lo económico, un mercado en el que, lógicamente, Arsenal no gasta tanto dinero, seguramente para dejar, ¿no?, de cara a los próximos mercados, ese paño para tener margen, para poder cumplir con las reglas financieras, pero también para invertir un poco más fuerte, ¿no? Si es necesario. 5 ventas de jugadores homegrown y en buena plata. Eso es toda plata que entra de una, que se amortiza distinto, así que en ese sentido me parece que la gran conclusión de este mercado fue que por lo menos nos pudimos plantar, hacer valer dentro de todos nuestros jugadores y terminar básicamente equilibrando las compras. O sea, yo creo que si vos hubieras previsto, Torto, que Arsenal iba a terminar el mercado habiendo gastado solamente 12 millones de libras. Para mí íbamos a vender, si me preguntan a mí antes, yo pensé que íbamos a vender por más plata, pero porque por ahí íbamos a poder colocar más jugadores y más que por ahí no terminaron de salir. Que tenía que cerrar positivo la cuenta era casi una necesidad por cuestiones de fair play. Digo, terminar 10, 12, gastó 12 neto, ¿no? Sí, 12 de gasto, sí. Por eso, 12, 10, 20, está en el marco de lo lógico. Bien. Entonces, podemos dar por sentado que es un mercado positivo. Veremos, ¿no? Ahora con lo que hay, se ha terminado la incertidumbre de esto de quién llega, quién viene, quién se va. Ya quedó el plantel conformado y, lógicamente, ahora hay que competir.
Se viene un partido muy importante y con esto cerramos. El clásico, el domingo. ¿Cómo estamos para ir a cancha de Tottenham? Va a estar áspero, ¿eh? Sí, preocupados por Thomas, básicamente. Es lo único que me preocupa realmente. Vamos a ver quién termina jugando en banda izquierda. Vamos a ver si debuta Sterling. No sé si va a debutar como titular, me parecería como un poco mucho. Pero tampoco me sorprendería que tenga minutos. Y siento que va a ser un partido intenso. Un Tottenham que sabemos que es un equipo que no especula, que se la juega, que va al palo y palo. Y bueno, vamos a tener que tratar de adaptarnos en ese sentido. Se va a hacer complicado, me parece, tratar de mantener el control del encuentro por cómo va a ser, porque es la cancha de ellos y porque ellos también apuestan por este ritmo más frenético, defender casi todos en mitad de cancha, achicando para adelante. Así que esperemos que el entrenador pueda tener un buen plan para sacar la ventaja y para volver a ganar en esa cancha como ganamos la temporada pasada. Sí, totalmente. ¿Quién va a jugar? ¿Van a jugar Partey y Jorginho? Es un tema ese, es verdad. Hay que ver cómo lo arma. ¿No? Está Rice expulsado, sí. Nefasto. Bueno, la verdad, no sé si viste el programa, estábamos muy enojados la semana pasada y con razón. Sí, no. No tiene sentido. O sea, si va a ser así, es al pedo, pues no. Ya está, ni competimos, ¿no? No me pongo más el despertador un sábado a las 8 de la mañana, que avisen con tiempo y bueno, listo, nos dedicamos a otra cosa. Un robo. Pero bueno, ahí también crítica a la dirigencia, ¿eh? Ahí en Estados Unidos por ahí las cosas son un poco más clean. Acá hay que embarrarse, muchachos. Yo el otro día ponía el ejemplo del fútbol argentino. Acá en el fútbol argentino, vos sos un equipo grande y un tipo te dirige mal. Al otro día vas a la AFA y decís, este tipo no me dirige más. Sí. Con criterio, además. Chris Kavanagh, un tipo que nació en Manchester, a mí no me va a dirigir más. O sea, hay que manejar un poco ahí el escritorio, sí, sin duda, estoy de acuerdo. No, ya no nos pueden robar de local, me parece el colmo de los colmos. En una fecha 4, o sea, es fecha 3, perdón, fecha 2. Totalmente burdo, o sea, hace mucho que yo no veía una cosa tan escandalosa. Sí. Es un escándalo. Pero bueno, veremos cómo nos va. En cancha de Tottenham se ve una seguilla de partidos. Si juegan Jorginho y Partey, yo te digo, no sé cómo es que ganamos. O sea, estamos regalados, ¿no? Un gol de córner, de rebote. Seguro. Ojalá. El tema es que yo creo que lo ideal es tocar lo menos posible, porque ya he visto gente planteando, no, juega Timber en el medio, juega Calafiori en el 5, no, eso ya me parece mucho invento. Y mismo incluso... No van a tener que jugar... Y que juegue Gabriel Jesús, que vuelve a una lesión, o que juegue Sterling, que todavía ni debutó, es demasiado movimiento. Sí. Aparte, yo creo que aunque no nos convence, toma Jorginho es lo más lógico. Sí, aparte, perdón, digo algo, ¿no? Pero ¿a cuánto hace que dirige Arteta al Arsenal? 4 años. Y la gente sigue, que ponemos Zinchenko de volante, que Guay de arquero, y nunca pasó. O sea, y la gente le sigue proponiendo esas cosas que el entrenador no hace, no las va a hacer. O sea, a lo sumo, lo de Havertz, bueno, alguna cosita en algún partido, pero no pasó en 4 años, no va a pasar. O sea, va a cambiar lo menos posible seguramente Arteta, y todo indica que van a jugar Jorginho y Partey, ¿no? Sería lo más lógico. Vamos a ver quién juega de interior, quién es el interior en este caso. Ese también es el tema, porque son los dos jugadores de base. No, ninguno se siente cómodo jugando más adelante. Bueno, tal vez si juega Jorginho más de 5 y tomas un poco más suelto, podemos evitar un poco el fuego amigo, se podría decir. Sí. Y hasta tengo mis dudas, pero podría dar vuelta el triángulo y jugar con los dos en la base y con Odegaard detrás del 9 y los dos extremos por afuera, hacer más o menos un 4-2-3-1, ¿no? Pero lo veo difícil también, porque no lo he visto a Arteta hacer ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver, nos tenemos que sorprender seguramente. Tengo ganas de que llegue el partido porque me gustaría ver cómo vamos a afrontarlo, y lo vamos a discutir seguramente acá el lunes que viene. Lo vamos a charlar seguramente en profundidad. Así que, bueno, chicos, lo cerramos acá, ¿les parece? Lo cerramos acá, el debate del mercado y demás, hemos charlado. Gracias a todos los que estuvieron acompañando ahí en el chat de Twitch. Y, lógicamente, si lo viste en YouTube, por favor, pulgar arriba, suscríbete a este canal también. Y gracias a toda la gente que ve el contenido también después. Y los esperamos en el stream. Los esperamos también en el stream. Así que, bueno, gracias, Evo, y gracias, Torto. Despedida para ustedes. Gracias, Torto. Cuando quieras pasate, está la puerta abierta. Sí, un placer, Torto. Un placer. Volveré a visitarlos.
Muchas gracias por Tenemos que hacer algún stream especial de finanzas más profundo. Cuando vos quieras, está el espacio. Dale, lo organizamos. Bueno, gracias, Toto, y gracias, Debo. Nos vemos, chicos. Chau, chau, chau.